Hello, hello, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Mi Mejor Versión Podcast. Yo soy Isa García, soy su host y estoy nerviosa, estoy emocionada. Hoy tenemos un episodio especial, diferente, tenemos una entrevista y tuve el regalazo, el lujo, el privilegio de poder entrevistar a Pame Valdés. Pame es una de las empresarias y uno de los cerebros de negocios que más admiro. Lo que ella está haciendo por las empresarias latinoamericanas es gigantescamente grande. Ella está avanzando el territorio y peleando peleas y ganando espacio en nombre de todas. Y es muy importante mencionar eso porque cuando estamos hablando de mujeres en los negocios, especialmente en espacios como los que está ella, donde es tan minúscula nuestra presencia, es tan importante resaltar que cuando una persona como ella se adentra y se atreve y se arriesga a abrir espacio para México, para Latinoamérica, para mujeres en los negocios, lo hace en nombre de todas. Y entonces es importante que podamos sentir esa gratitud y ese respeto por todo el trabajo que ha hecho Pame y que sigue haciendo. Y antes de leerles la biografía que nos mandó su equipo, que está demasiado expansiva y tan asertiva y tan solo, wow, admirable, quiero mencionar un par de cosas. He pasado un par de días ya de haber hecho la entrevista y he estado reflexionando sobre como que la energía con la que me quedé y las cosas que quiero mencionar o resaltar antes de que puedas empezar a escuchar toda esta magia. Y yo estuve adentro de la entrevista y ya me la quiero volver a escuchar, así que el momento que salga yo voy a ser también la primerita que se vuelve a escuchar para poder procesar e integrar todo lo que pasó y toda la sabiduría que salió. Pero hay 3 puntos que quiero mencionar y que quiero que tú también puedas como ver y sentir durante el episodio. Y la primera es la energía, la pasión y la convicción con la que habla Pame. Y solo es impresionante cómo me he escuchado y me escuché muchas entrevistas de ella para prepararme para esta entrevista. He tenido la suerte de hablar con ella en proceso de creación de un par de proyectos que han estado como rondando. Hemos hablado por teléfono un par de veces y esta es la primera vez que nos sentamos a conversar de verdad, como que yo a entrevistarle, obviamente. Y es impresionante cómo su energía, su convicción y su pasión por lo que hace se desborda del otro lado de cualquier canal y de cualquier medio. Y creo que solo es tan inspirador recalcar lo poderoso que es una mujer ocupando el espacio y brillando en todo su esplendor, en su inteligencia, en sus metas, sus sueños, su éxito, sus logros y sus retos. Creo que ver a una mujer en los negocios ocupar todo su espacio con toda esta energía, sin titubear, tan bien parada, tan poderosamente parada, es solo algo sumamente inspirador que tenemos que recalcar, respetar y aplaudir. La segunda cosa es la generosidad de Pame. Es impresionante cómo cada vez que le escucho hablar, le leo, ahorita escuchándole sus respuestas, solo la generosidad de su espíritu, la generosidad de su intelecto, la generosidad de su energía. Y me quedé con esta sensación tan inspiradora de que qué hermoso que las personas recuerden tu generosidad de energía, intelecto y sabiduría cada vez que hablas y en los espacios a los que entras y en los espacios en los que trabajas. Y el tercer punto son las estrellitas en los ojos que de nuevo se pueden sentir. En un audio no vamos a estar viendo las caras de alguien. Cuando escuchas o lees algo que alguien escribió, no le estás viendo hablar. Tal vez estás viendo un video, no le estás viendo en persona, pero hay esta frecuencia y esta energía de cuando estás prendida desde adentro y cuando te brillan los ojos prendidos en estrellitas. Y es algo invaluable. Y me quedé con este recordatorio tan inspirador y potente de que es un servicio tan grande y tan inspirador al mundo cuando estamos siguiéndole a lo que nos prende los ojos en estrellitas y de el valor que no se puede medir que eso tiene en todo lo que hacemos. Porque cuando estamos prendidos y hay esa energía creativa que crece desde adentro, ese fuego inexplicable, las palabras cobran un tono, una vida y una frecuencia de un valor y una frecuencia mucho más alta por el simple hecho de que tú estás prendida desde adentro. Y entonces quiero que sientas eso y como notes eso mientras le escuchas hablar a Pame para que sea un recordatorio para todas nosotras y todos nosotros de el servicio tan inspirador que es al mundo, de poder caminar y hacer las cosas desde ese lugar, de seguir
a los intereses y las oportunidades y los sueños y las metas que nos prenden de esa manera por el impacto que eso genera, tanto más allá de las cosas que hacemos. Les recomiendo demasiado meterse ahorita, donde sea que estén escuchando ese podcast, meterse a ver Pame Valdés, escuchar todas sus entrevistas, porque todas las que me escuché están tan llenas de sabiduría, de información y de tantas herramientas de negocios. Y si esta es tu primera entrevista que escuchas de Pame, Pamela Valdés es la CEO y cofundadora de Vic, la plataforma líder de audiolibros en español, que ha alcanzado más de 4 millones de usuarios. Es reconocida como la primera Thiel Fellow de toda Latinoamérica, que dejó la universidad a los 22 años con una beca de $100,000 de Peter Thiel para crear una plataforma de nivel Silicon Valley en Latinoamérica. Vic ha recaudado más de $20 millones de los inversionistas más reconocidos de Silicon Valley, como Y Combinator, Lightspeed, Accel y Greylock. Y recientemente, algo de lo que vamos a estar hablando mucho en esta entrevista, Pamela lanzó Musa, que es una app que ayuda a las mujeres a reducir la ansiedad, aumentar la confianza, al entender los cambios hormonales que influyen en su paz mental durante el ciclo menstrual y ofreciendo herramientas de mindfulness para navegarlos. Entonces, yo no voy a tratar de explicarles todo lo que es Musa porque Pamela lo va a hacer de una manera extraordinaria en la entrevista, así que pueden solo picarle play y seguir escuchando. Bienvenidos a Mi Mejor Versión Podcast, que disfruten y saboreen este tiempo con Pame tanto como yo. Bueno, bienvenida, Pame, a Mi Mejor Versión Podcast. Finalmente te tenemos aquí. Siento que hemos estado conversando por mucho tiempo y como que hemos hablado por teléfono y nos hemos esquivado estos encuentros y hasta que finalmente les hicimos pasar, así que estoy demasiado feliz. Y una de las cosas que más me ha inspirado de escucharte ha sido verte surfear. Y la pasión con la que hablas del surf es igual y se siente tan igual de poderosa y la misma convicción que con la que hablas de los negocios. Y me encantaría saber qué te ha enseñado el surf de los negocios o los negocios del surf. Sí, siento que el surf ha sido mi mejor maestro. El surf además tiene algo muy especial para mí porque justamente, o sea, como que yo de chiquita, mi tío favorito es surfer, ¿no? Él fue de las primeras personas en irse a vivir a Puerto Escondido, a la Punta Cicatela, que es como este lugar muy famoso de surfers. Él fue así hace 30 años de las primeras personas cuando no había ni luz ahí. Y como que siempre veía que mi tío tenía esta manera de vivir tan liviana y ligera y feliz, y lo veía surfear y entonces como que en mi cabeza asociaba el surf a eso y siempre me llamó mucho la atención el surf. Y luego conocí a mi esposo, ahora mi esposo, pero hace ya casi 13 años que lo conocí. Y la primera vez que lo vi caminando con una tabla de surf y me dio esa vibra como de, no sé, de vivir la vida más liviana y más ligera, que es muy opuesto a como yo estaba acostumbrada a vivir, que era muy como, todo tiene que estar planeado, ya sé qué voy a hacer de aquí a que tenga 50, ya sabes, todo planeado. Y entonces como que el surf siento que despertó en mí un lado más bohemio, más femenino, más liviano, que por mucho tiempo yo reprimía, ¿no? Entonces yo siento, o sea, viéndolo en retrospectiva, siento que eso es lo que me pasó con el surf. Entonces conozco a mi esposo y pues literalmente empezó todo porque le dije que quería aprender a surfear. Me enseñó un poquito a surfear y cuando estaba yo, o sea, esto ya pasó después, cuando yo estaba emprendiendo, ya estaba empezando Vic, pues tenía episodios de mucha ansiedad y de mucho agobio, porque estaba como en ligas muy grandes, ¿no? Llegué a irme a Silicon Valley, a Y Combinator, que es esta aceleradora de donde salió Dropbox, de donde salió Airbnb, de donde salió Rappi, y pues ser de las primeras mexicanas en entrar a esa aceleradora, me aceptaron y, o sea, los 6 meses antes de que empezara el programa yo así con ansiedad, o sea, de que grave, me tuvieron que dar hasta ansiolíticos porque me desmayaba de la ansiedad. Pues como tenía 22 años, no tenía la inteligencia emocional de saberlo manejar. Y la gente sí me decía, medita y el momento presente, y a mí me entraba por un oído y me salía por el otro, porque yo no tenía tiempo de estar presente ni de estar tranquila, porque tenía que asegurarme de construir la mejor empresa del mundo para esa aceleradora, que era mi oportunidad, mi golden opportunity, ¿no? Y entonces llegó un punto donde mi cuerpo colapsó y la única manera de aprender
esto del momento presente, como que todos necesitamos algún tipo de historia que te hace clic en la cabeza, siento. Y a mí la historia que me hizo clic fue un libro de surf, que es mi libro favorito, se llama Surfear la vida, que justo hablaba de que la vida es como el surf. O sea, cuando yo me meto a surfear, por ejemplo, de una sesión de 1 hora, estoy a lo mejor 5 minutos sobre la tabla. El 90% del tiempo estoy remando y me está revolcando la ola o me pegué con una piedra o el surfer de al lado ya me agandalló mi ola y entonces no me pude echar en la ola y así es la vida. O sea, es como 99% del tiempo es el struggle o la lucha y muy poquito del tiempo realmente son esos momentos que te encienden, que sientes así presencia total, que es equivalente, no sé, a un orgasmo, un probar chocolate por primera vez, un darte un beso con tu esposo por primera vez. O sea, esas cosas son momentos muy pequeñitos en la vida y el 99% es remar, ¿no? Entonces, para mí, surfear es mi terapia que me recuerda que si quiero hacer cosas extraordinarias, tengo que disfrutar remar. Porque si no disfruto remar, me voy a dar por vencida y me voy a salir y si te sales no agarras olas, ¿no? O sea, tienes que estar ahí mucho tiempo, o sea, te tienes que dar una sesión de 1 hora y media para agarrar unas 4 o 5 olas mínimo, ¿no? Entonces, si no estás disfrutando la remada, no puedes surfear. Y lo mismo pasa con emprender y con hacer cosas extraordinarias. O sea, si no aprendes a disfrutar el proceso, y suena muy cliché eso de disfrutar el proceso, pero si no aprendes a enamorarte del proceso de crear algo difícil, pues la recompensa de los buenos momentos es muy poca y entonces tiras toalla antes. Y literal para mí es como muy claro que si empiezas algo, hay solamente 2 posibles escenarios. O te das por vencida o lo logras. Y literalmente, o sea, el tema de lograrlo solamente depende de cuánto tiempo tienes para seguirlo intentando. Entonces, como que es una manera para mí de hackear mi cerebro a disfruta lo difícil, disfruta el proceso, disfruta no ver resultados para que no tires toalla y logres lo que quieres lograr, ¿no? Digo, respuesta un poco larga, pero esa es mi historia con el surf. Me encanta porque yo también me acabo de mudar a la playa hace un par de meses de Nueva York a Miami y el tener al mar cerca ha sido tan transformador. Me encantaría saber cuál fue la inspiración. Aparte, me imagino que el surf tiene mucho que ver, pero ¿cómo fue ese proceso de cambiar de estilo de vida para ti, de irte de donde todo está pasando en México y decir, no, yo quiero otro tipo de vida? ¿Y qué historias tuviste que cambiar, qué creencias tuviste que cambiar y qué impacto ha tenido en tu vida haberle sido leal a esa parte o esa Pame que dijo, a ver, yo voy a escribir mi propio camino, como que cómo que tengo que estar en la ciudad o cómo que tengo que estar donde está todo el mundo o cómo que tengo que estar en la oficina sentada 36 horas seguidas para poder ser productiva? ¿Cómo ha sido ese cambio y qué símbolo es el mar en todo eso para ti, en el proceso de construir una empresa extraordinaria? Sí, o sea, es que para mí, te lo juro, yo cuando estoy en el mar me siento en casa. O sea, estar sobre mi tabla de surf, mis manos así tocando el agua y yo viendo el horizonte, es mi definición más perfecta de hogar. O sea, ahí es donde me siento más en casa, ¿no? O sea, de verdad no sé por qué, porque no es como que crecí toda la vida en el mar ni nada, pero ahí me siento en casa, ¿no? Entonces, mi esposo es igual súper apasionado del mar y eso es algo que nos ha unido mucho desde que nos conocimos. Justo nos conocimos en Acapulco. Y cuando justamente el año de nuestra boda, o sea, cuando estábamos ya preparándonos para casarnos, hicimos un ejercicio que me dio mi coach, que lo hago todos los años, que se llama la bola de cristal, ¿no? Entonces, en ese ejercicio lo que haces es que, digo, lo hago todos los años a 1 año, pero con mi esposo lo hice a 5 años. Y lo puedes hacer a 5 años o lo puedes hacer a 1 año. Pero básicamente es, te imaginas que en una bola de cristal te ves a ti misma en 5 años y te ves celebrando así feliz porque tienes todo lo que siempre querías. Estás así viviendo tu día perfecto en 5 años, ¿no? Y entonces, ¿cómo se ve? ¿Por qué estás celebrando? ¿Qué es realidad ya en tu vida que te está haciendo celebrar tanto? Entonces, era la pandemia, hago este ejercicio con mi esposo y había muchas cosas que no teníamos claras que queríamos, pero lo que estábamos 100% seguros es que queríamos despertarnos, ver el mar y surfear todos los días. O sea, dijimos como, hagamos lo que hagamos, eso
es para nosotros como lo que más se acercaría a la definición de felicidad. Yo creo que la felicidad no es un estado constante, sino más bien es una habilidad que aprendes. Pero eso para mí era como, si tengo eso, voy a estar como muy feliz. O sea, va a ser como la cosa el deseo que quiero conseguir, ¿no? Entonces dijimos, queremos irnos a la playa. Y como ya era la pandemia, ya mi empresa funcionaba de manera remota. O sea, en la pandemia, pues todas las personas en Vic se fueron a trabajar a sus casas. Y de hecho, en la pandemia tuvimos nuestros años de mayor crecimiento acelerado, así bestial, ¿no? Entonces yo me di cuenta que podía hacer las cosas suceder a distancia. Y dije, ok, yo sé que quiero hacer algo exitoso, o sea, yo quiero hacer algo muy grande y, o sea, tengo a mis ídolas como Whitney Wolf, la fundadora de Bumble, o Katrina, la de Stitch Fix, que salen así tocando la campana del Nasdaq, cargando a su bebé y digo, es que esa es la mujer más fregona que he visto en mi vida, ¿no? Y me inspira un montón. Pero también yo estando en Silicon Valley, rodeándome de justamente esas personas muy, muy cerca, porque pues, el fundador de ChatGPT, por ejemplo, o de OpenAI, Sam Altman, es mi inversionista. Entonces, todas esas personas, he estado muy cerca de ellas. También me he dado cuenta que en Estados Unidos la felicidad no es una prioridad, ¿no? Y sí se nota en su estilo de vida y sí se nota también en su salud mental, ¿no? Y entonces, como que yo tuve estas dos cosas donde crezco de una manera más tradicional, en una familia mexicana, donde la familia es bien importante, donde mi tío es surfer, donde mi esposo también, los dos valoramos mucho la familia y como que toda esta parte más, pues, latina, o sea, muy latina. Pero luego voy y me expongo al mundo de Silicon Valley, donde es súper individualista y todo es tus resultados, tus resultados, tus resultados. En Silicon Valley, a donde vas, lo primero que te preguntan es, what do you do for work? O sea, ¿a qué te dedicas, literal? Y entonces empiezo a tener como, es que yo quiero los dos. O sea, ¿cómo le hago para tener los dos? Y encuentro a este como autor que me encanta, que es un billonario de Silicon Valley, se llama Naval Ravikant. Su libro, o sea, mis dos libros favoritos son el de Surfear la Vida y el de El Almanaque de Naval Ravikant. Y justo Naval habla mucho de, o sea, la felicidad es una habilidad y la puedes entrenar si sabes controlar tus deseos y diferentes cosas que decía. Y entonces yo me doy cuenta como, ok, ese es un deseo por el que estoy dispuesta a luchar hasta conseguirlo, que es como vivir en el mar. Y mi otro deseo grande, o sea, no voy a tener muchos deseos, porque si tienes muchos deseos y deseas muchas cosas, pues haces un contrato contigo misma de estar infeliz hasta que los consigues, ¿no? Eso es lo que dice Naval. Entonces yo trato de no tener muchos deseos y elegir mis deseos bien, o sea, los que sean como los más estratégicos para mí. Entonces fue uno, el mar, y el otro es crear algo que llegue a millones de personas y le cambie la vida a muchísimas personas en algo que me apasiona, ¿no? Que para mí es el desarrollo personal y ahora más específicamente la salud mental en mujeres es como el tema con el que más estoy clavada, ¿no? Y entonces me organizo con mi equipo, ya todos trabajamos remoto. En ese ejercicio de la bola de cristal veo que estar en el mar es lo que quiero. Y nos vamos de luna de miel, o sea, nos casamos, nos vamos de luna de miel. En nuestra luna de miel estábamos en un momento muy como especial en el mar, así en un bungalow encima del mar, en medio de la nada, ya sabes, de agua cristalina, así hermoso. Y literal así nos vimos a los ojos y dijimos, es que somos muy felices en el mar. Hay que estar más cerca del mar, no tenemos que esperar a estar retirados o lo que sea. O sea, este es el momento de vivir así. Antes de que, no sabemos si vamos a tener hijos, pero si tenemos hijos, antes de tener hijos, pues, ¿por qué esperar hasta después para empezar a disfrutar, no? Hagámoslo ya. Entonces empezamos a ir a o sea, nos dimos como, o sea, nos casamos en el 2021 y en el 2022 dijimos, vamos a ir a todas las playas de México, porque sí queríamos estar en México, y veamos en cuál se podría vivir, porque también, o sea, por ejemplo, yo iba a Puerto Escondido y, o sea, obviamente queríamos un lugar donde se pueda surfear, ¿no? O sea, no me iba a ir a un lugar de mar donde no pudiera surfear. Pero, por ejemplo, íbamos a Puerto Escondido y en la punta, pues, sí es como mucho más rústico, como no hay buen internet, ahora con Starlink ya más, pero era como, también yo sí necesitaba un poco de ciudad, o sea, que fuera como un buen balance. Y en Los Cabos encontré ese balance perfecto. Fue como, ok, aquí, como hay mucha influencia americana, tiene como un poquito, pues, más infraestructura, hay muy buenas escuelas, muy buenos hospitales y tal, pero sigue siendo un pueblito muy que te saca de lo que es lo normal, ¿no? Entonces, elegimos Los Cabos y encontramos como el lugar perfecto donde queríamos vivir y toda la cosa. Y entonces
nos venimos a Los Cabos y lo que hago es mantener un buen balance de voy a Silicon Valley cada 3 meses, voy mucho a la Ciudad de México, pero la mayor parte de mi tiempo estoy en un pueblito donde casi nadie piensa en la inteligencia artificial, ¿sabes? Donde mi esposo me dice, ay, hay una clase de salsa en el Zócalo y, o sea, vamos literal así como al Zócalo a una clase de salsa y cosas que no harías en una ciudad grande que me recuerdan qué es lo importante, para que no se distraiga mucho mi ego con todo lo otro y no me olvide de lo esencial, ¿no? Entonces, como que trato de a mi cerebro irlo como entrenando con esas cosas para que no se me olvide lo esencial, pueda disfrutar la naturaleza, todas estas cosas que son lo esencial de la vida y que no necesitas nada para disfrutarlas. Pero tengo también mis dosis de Silicon Valley y de la ciudad para seguir persiguiendo estas cosas del impacto que quiero crear, ¿no? Entonces, he tenido que ir como... Lo que yo digo es agarrando las partes del elefante que me funcionan, ¿no? O sea, como que si piensas que la vida es un elefante, pues a lo mejor y esto lo saqué de una parábola del hinduismo, pero a lo mejor en Estados Unidos están agarrando la trompa al elefante, entonces creen que el elefante es como una serpiente, y en México agarramos la pata y creemos que el elefante es un tronco. Pero en realidad, solo viendo todas las perspectivas, puedes tú formar tu criterio de qué es un elefante. Y eso es lo que estoy tratando de hacer. Es como, o sea, reinventar todas las reglas, porque además, si quiero ser mamá eventualmente, tengo que reinventar todas las reglas de cómo funciona lo que siempre me dijeron, ¿no? Entonces me he dado a la tarea de ir explorando los diferentes conceptos de felicidad de la gente y armando el mío, ¿no? Entonces, digo, respuesta un poco larga, pero así lo pienso. ¿Qué es lo esencial que quieres estar constantemente recordándote en este camino extraordinario? Pues para mí lo más importante es que en lo que trabajo todos los días me mueve, o sea, mi alma se siente viva, ¿no? Eso para mí es lo más importante. Y lo segundo más importante es que recuerde que eso no me define tampoco, ¿no? Entonces es como, es esta pasión, porque sí, yo creo que todos los humanos necesitamos un sentimiento de propósito, y yo ese sentimiento de propósito lo encuentro en mi trabajo, más que en mi trabajo, en como la misión de lo que hago, ¿no? Que es como impactar positivamente la vida de las personas a través de su mente. Con Vic y ahora con Musa. Pero también acordarme que eso no me define y que puedo salir a respirar y ver el mar o ver la naturaleza o irme hago mucho, por ejemplo, me voy a acampar los fines de semana a ver la Vía Láctea y recordarte lo insignificante que eres. O sea, eres como un polvito de estrella en algo tan como gigante como la naturaleza. Entonces, para mí son esas dos cosas. Es como obsesionarme o apasionarme por este sentido de propósito, pero recordar que eso no me define y que, o sea, soy un ser vivo en un universo gigantesco insignificante. Entonces, esas dos cosas en conjunto. Y, bueno, la tercera, ¿con quién lo compartes? ¿No? Para mí, o sea, la decisión más importante que tomas en tu vida es con quién la compartes. La más. O sea, si esa decisión la tomas bien, todo lo demás, de verdad, no importa. Y, o sea, eso es algo que también para mí es muy importante, ¿no? Y le invierto un montón a mi relación de pareja, o sea, pero tratamos nuestra relación de pareja como si fuera casi que una empresa, o sea, así le dedicamos tiempo y le invertimos recursos y toda la cosa, porque para mí eso es súper importante, ¿no? Es como con quién la compartes. Igual sin apegarte, ¿no? Porque, o sea, yo no creo en el para siempre, y desde que me casé con mi esposo pusimos de regla que no íbamos a decir para siempre. Entonces, no apegarte a esto es para siempre, pero sí que sea una decisión constante de todos los días, como con quién compartes tu vida y de qué manera la compartes, ¿no? ¿Cómo has hecho para...? Hablas de muchas paradojas. Desde acá se escucha como esta dualidad, este yin y yang, energía femenina, energía masculina, de esta dualidad de soy insignificante, pero lo que hago importa, soy tan chiquita, pero quiero impactar millones de personas. Y algo que creo que como mujeres no hemos crecido, obviamente, escuchando mujeres empresarias navegando estos temas, es este concepto de ser un underdog, ¿verdad? Una mujer a la que medio que no toman en serio. Y como mujer creo que tenemos que pelear a capa de espada, que nos regresen a ver, que nos tomen en serio, que lo que decimos sea remotamente igual de importante o exitoso. Y
en mi camino, a mí en ese momento yo no entendía, pero a mí me encantó haber sido un underdog que nadie como que tomaba muy en serio porque me permitió construir muchas cosas de raíz, solo como con la cabeza abajo, sin distracciones. Pero algo que me voló la cabeza y algo que me encantaría escuchar cómo fue para ti es esta transición de la nada, como que alzas la cabeza y como te quieren entrevistar y quieren saber de ti y estos inversionistas quieren como que aportar a tus ideas y quieren sacarte adelante. ¿Cómo has navegado también esa paradoja de mantenerte principiante, al mismo tiempo ser reconocida, ¿verdad? Ese juego del alma, del ego y esa parte de pasar de ser una underdog, una principiante en Silicon Valley, una mujer mexicana donde el capital no está fluyendo en esta dirección muy a menudo, y al mismo tiempo sostener ese poder, el escenario, el micrófono, el liderazgo de las cosas extraordinarias que estás haciendo y construyendo? Es un tema, porque, o sea, yo por mucho tiempo fui súper underdog, no quería abrir mis redes sociales, así, nada. Y de repente me invitaban a que un canal de YouTube, que una entrevista, qué tal. Y la reacción de la gente cuando yo compartía mi historia o todo era como muy positiva y, o sea, con muchas ganas de aprender más, muchas ganas de inscribirse al producto. Y entonces, recuerdo de hecho que fue, o sea, no me lo vas a creer y va a parecer que fue como, o sea, literal lo estoy diciendo porque estoy aquí con Isa, pero fue en el 2000, me parece que 20, no sé si fue en 2021 o 2020, creo que 2020, que sacaste tú un programa como de planear tu año y me acuerdo que subiste un story que decía como, si empiezas a planear tu año el 31 de diciembre ya vas tarde, o sea, como lo tienes que hacer desde antes, no sé qué. Yo nunca había hecho este ejercicio como de realmente poner como unos objetivos en el año. Y me acuerdo que, o sea, me inscribí a tu programa y descargué como, traía un PDF donde así ponías como visualiza, como si vas a tener tantas descargas en tu podcast o si no sé qué y no sé cuánto. Y entonces ahí, ese fue el año justo donde hice el ejercicio de decir, ok, bueno, quiero lograr estas cosas con Vic, que, o sea, quería como lograr, era como el año que queríamos llegar a nuestro primer $1,000,000 en ingresos y lo anoté ahí en mi ejercicio. Y lo que dije también fue como ok, pero creo que es el momento, o sea, como, no sé si había como una pregunta que era como, ¿qué es algo que te hace sentir incómoda o que no te estás atreviendo o algo? Y yo dije como, hay algo de compartir mi conocimiento y ser pública que me da síndrome del impostor, pero al mismo tiempo sé que es necesario para lograr esa meta, ¿no? Y entonces como que me entró esa espinita de, o sea, te veía a ti y de verdad, así como mis musas, como varias creadoras que decía, comparten y es parte de, o sea, es productivo para ellas estar compartiendo eso. Y dije, siento que a mí tengo ese superpoder como de compartir información. O sea, como que me atreví a reconocerlo y tener un poco de self-confidence y decir, creo que ese es uno de mis superpoderes. Pues, voy a abrir mis redes sociales. Y literal, o sea, en esa planeación anual, o sea, poquito, creo que fue como el 31 de diciembre, o sea, cerquita de Año Nuevo, abrí mis redes sociales y le dije a mi esposo, como este año voy a empezar a ser mucho más pública, ¿no? Y como a los 2 meses me entrevistó Dementes Podcast y luego me entrevistó Cracks Podcast y tal y tal y tal. Y, a ver, honestamente, todavía no me he tomado mis redes sociales en serio. O sea, yo de verdad solo subo stories y todavía no tengo no tengo realmente una estrategia de redes sociales. O sea, todo lo que ves en mis redes sociales generalmente es como de entrevistas donde aparecí, que me suben. Y orgánicamente, pues he llegado como a 60 y tantas mil personas, ¿no? Entonces, o sea, el día que me las tome en serio ya diga, ok, voy a hacer una estrategia full de redes sociales y tal, sé que voy a como crecerlo más, pero fue como muy orgánico, fue decidir, ok, creo, o sea, tener el amor propio y la autoconfianza de decir, creo que tengo algo que compartir y solo empezarlo a compartir de manera muy auténtica, empezó a jalar a gente que como resonaba o se sentía identificada con mi mensaje, ¿no? Y entonces, o sea, fue como un proceso muy orgánico. Pero luego lo que me pasó fue que empezó a crecer, o sea, obviamente este es un juego, las redes sociales son un juego de ego, ¿no? Y entonces empiezo a ver como que me estoy volviendo, entre comillas, famosa. Me empezó a pasar que boda a la que iba o evento social al que iba, alguien llegaba y me decía, ¿me puedo tomar una foto contigo? Es que soy tu fan, es que escuché tu entrevista en Cracks, es que escuché tu entrevista con Marguga, es que tal, tal y tal.
Y entonces, o sea, pensando yo muy, lo que me enseñó Naval Ravikant era como, pero no te la creas. O sea, como que no pierdas el beginner's mindset, no pierdas el beginner's mindset. Pero es bien difícil porque, o sea, está programado ese sistema para que lo pierdas, ¿no? O sea, está literal diseñado para eso. Entonces, yo según yo estaba manteniendo muy bien el como no es beginner's mindset, no sé qué, no sé qué. Y escuché un podcast que me cambió muchísimo la vida, que hablaba de que no usaras verbos, más bien no usaras etiquetas para definirte, sino que siempre usaras verbos. Y hablaba de un estudio que hicieron en niños, donde a los niños que les decían, eres muy bueno en matemáticas, versus a los que les decían, fuiste muy resiliente, aunque no te salió el problema a la primera, le diste la vuelta, hiciste 3 intentos y ese esfuerzo logró que te volvieras mejor en matemáticas. O sea, era como a unos les daban como praise por el esfuerzo y a otros les daban como el praise por su etiqueta, como de eres bueno. Y los que estaban acostumbrados a que se trataba de su esfuerzo, no era mágicamente su etiqueta, acababan siendo como outperformers, ¿no? O sea, acababan teniendo mucho mejor rendimiento que los otros niños. Y hablaba de todo como un área de investigación que se llama mentalidad de crecimiento o growth mindset, que justo se trata de eso, de pensar como, no es como que tú eres buena o mala en algo, sino que tu cerebro es neuroplástico y lo puedes entrenar para que se vuelva bueno en cualquier cosa. Y decía que las personas que se la creen que son buenos en algo, caen en una trampa que cada vez eligen problemas más fáciles para no perder esa etiqueta que ya tienen de soy el listo, o soy la lista, o soy la bonita, o soy la tal, ¿no? Entonces cada vez, y yo me empecé a cachar que me pasó eso con el surf. Cuando me empecé a surfear mucho, me mudé a la playa y empecé a surfear mucho, mis amigos me empezaban a decir como, eres súper buena surfeando, wow, eres una natural, o sea, no puedo creer que en tan poquito tiempo, no sé qué. Y entonces yo cada vez elegía mi tabla más fácil, con la que me paraba más fácil y la que menos trabajo me costaba, para que cada que surfeara me sentía como soy buena surfeando. Y cuando escuché ese podcast me hizo clic. Y obviamente yo siempre reflejo en el surf lo que está pasando en mi vida, ¿no? Entonces fue como, ¿de qué manera estoy reflejando esto también? Y me di cuenta que en Big empecé a ser mucho menos arriesgada con las apuestas de producto que hacía, porque me daba pavor que salieran mal. Y entonces fue como, ay, no puede ser, con todo y que estaba tratando de hacer consciente no caer en este juego de ego, caí en esto. Y fue solo como una bocanada de aire fresco, como de, bueno, pero ya lo sabes, ahora solo es cuestión como de entrena tu cerebro, como la mentalidad de crecimiento, a cambiarlo. Y entonces empecé a hacer mucho este concepto de cualquier cosa que alguien me dice, como, no sé, eres una crack, automáticamente, o sea, entrené a mi cerebro a que automáticamente piensa como, bueno, esta persona piensa que eres una crack, pero en realidad no eres una crack. Es que te has esforzado de todas estas maneras y hiciste todas estas cosas y por eso es que estás logrando esto. Pero esa persona también lo podría hacer si lo intentara, no es que tú eres especial. Entonces, me doy ese discurso mental cada que recibo halagos que me ponen una etiqueta. Y así voy entrenando a mi cerebro a no perder esa mentalidad de crecimiento. Y esto es importante porque, más allá de para ti como persona, porque cargar con etiquetas es muy pesado, las mejores empresas operan así, ¿no? O sea, yo ahorita, por ejemplo, estoy muy clavada con Duolingo, ¿no? El Chief Product Officer de Duolingo es inversionista en Vic y he trabajado muy de la mano de él para Musa, que es el nuevo producto que lanzamos para mujeres, que está muy diseñado como un juego. Y él me dijo, así en una de nuestras primeras llamadas muy temprano, me dijo, en Duolingo aprendimos que cualquier cosa que estábamos haciendo hoy que funcionara, en 6 meses podía desaparecer. Entonces tenemos una mentalidad de todo el tiempo estar experimentando lo siguiente, porque asumimos que cualquier táctica o cosa que estamos haciendo ahorita va a desaparecer en 6 meses. Y existe este concepto, por ejemplo, en marketing lo voy a decir en inglés porque así lo conocí, pero se llama el Law of Shitty Click-Throughs, ¿no? Y es como la ley del CTR que se vuelve malo a lo largo del tiempo, ¿no? El CTR es como la tasa de personas que cliquean tu anuncio, por ejemplo. Y lo que pasa
es que imagínate la primera vez que alguien puso un anuncio en internet. Pues obviamente tenía muchísimos clics, era la primera vez que veías un banner. Hoy nuestro cerebro ya los banners son paisaje, ya no los ves. O sea, ya hay tantos que tu cerebro ya no ve los banners. Entonces ya no son efectivos. El CTR de los banners es cada vez menor. Entonces tienes que innovar y entonces ahora los reels. Y entonces tienes que estar todo el tiempo innovando en cuál es la siguiente estrategia. Y así es la vida, ¿no? O sea, las empresas, no sé, Kodak, que por mucho tiempo era como la empresa más exitosa, por no pensar, sentarse en sus laureles y no estar pensando qué es lo siguiente, qué es lo siguiente, qué es lo siguiente, se los comió la innovación. Y hoy Kodak ya no es lo que era en su momento, que era la empresa de fotografía. Pero Apple, que nació como una computadora, se estuvo recanibalizando todo el tiempo hasta evolucionar a lo que es hoy, ¿no? Entonces, como que es entrenar a tu cerebro a saber que nada está definido. No es como que un día llegas al éxito y ya estás ahí. Lo único exitoso es tu capacidad de reaprender y reaprender y reintentar una y otra vez. Y eso, no manches, cómo te quita la ansiedad. Porque entonces, o sea, está en tu control, ¿no? Porque solo depende de tu capacidad de aprender, intentar, aprender, intentar, aprender, intentar. Y la única variable que tienes que controlar, medio fuera de tu control, es cuánto tiempo tienes para intentarlo, ¿no? Que en mi caso, por ejemplo, es cuánto capital tengo en la cuenta de banco de Vic para intentarlo hasta que lo logre. Y yo juego muchísimo con esa variable. O sea, me aseguro de siempre tener mucho tiempo porque sé que mientras tengo tiempo es un número de intentos hasta que le pego. Y eso lo vuelve muy como liberador y te quita la ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, así es como trato de terapear a mi cabeza entre sí te da la autoconfianza y el ego y todo, pero no te la creas y acuérdate que lo más exitoso funciona a través de reconstruir y reinventar todo el tiempo. Entonces, no te apegues a esas definiciones que te da la gente, porque son una trampa. Te encasillan y te hacen menos exitosa a largo plazo, literal. ¿Cuáles serían las 3 claves en tu opinión? Porque para tener una cabeza y un cerebro que se está constantemente recanabilizando, sí, reprogramando que se está y canibalizándose ¿verdad? A sí mismo, sí, y reinventándose. Que está constantemente diciendo, tengo un pie en que lo que estoy creando ahorita va a dejar de funcionar probablemente y ya estoy pensando en la siguiente cosa que voy a crear, ¿verdad? En la siguiente cosa que voy a aprender o el siguiente experimento que tengo que conducir. ¿Cómo haces para tener o dividir tu tiempo o tu atención, tu persona como líder entre el estoy construyendo esto y el estoy presente porque esto es lo que estamos ejecutando y simultáneamente tener ese tiempo creativo y tiempo para pensar? ¿Cómo has logrado integrar esas 2 partes en tu semana, en tu mes, en tu año y en tu personalidad para poder sostener de nuevo esta paradoja, esta dualidad de lo que estás haciendo, de que tengo una reunión y tenemos una reunión con el equipo y tenemos tal cosa y tenemos tal prueba y investigación de mercado y simultáneamente tu cabeza está diciendo, ok, pero de aquí a 5 años y cómo va a revolucionar la inteligencia artificial, los canales de distribución, como qué claves nos podrías dar para poder coexistir en esas 2 partes de ti. Sí, fíjate que por muchísimo tiempo, como lo hice, fue tratar de agendarme todas las semanas tiempo para pensar. Entonces, por mucho tiempo lo hacía los jueves, luego lo cambié a los martes y era como un día de la semana donde no tengo juntas con nadie y literal dejo que mi cerebro como fluya y se meta a investigar y tal. Y eso lo hice por mucho tiempo y llegó un punto donde me aburrí. O sea, como que si tienes esa junta contigo misma todas las semanas para hacer lo mismo, como que te aburres y como que no me funcionaba y dejé de hacerlo constante. Y como todo, cuando no eres constante con las cosas, pues no funcionan, ¿no? Y lo que más me ha funcionado, y por eso es que, o sea, teniendo ya una empresa exitosa como Vic, que ha llegado a pues, o sea, millones de dólares en ingresos y toda la cosa, hice este cambio tan fuerte a hacer algo que tiene que ver con el ciclo menstrual, porque encontré que la manera de encontrar ese balance de las cosas que necesito para mi éxito profesional, pero también mi balance como humana, estaba en la sabiduría de mi cuerpo, ¿no? Entonces, en las 4 fases de mi ciclo, por ejemplo, hay en la fase lútea, que es como, o sea, haz de cuenta que tenemos 4 fases, ¿no? Está la fase menstrual, que es cuando estás sangrando. Luego tienes la fase folicular, que es antes de ovular. Luego tienes la fase de ovulación y luego tienes la fase lútea, que es después de que ovulas. Y al final de la fase lútea vuelves a menstruar, ¿no? Entonces, son 4 fases que van como en un círculo cada mes,
y dependiendo cuánto dura tu ciclo, los ciclos, o sea, pueden durar entre 28 a 35 días, es perfectamente normal. De acuerdo a cuándo ovulas, se van acomodando tus fases, ¿no? Y yo toda la vida me culpaba a mí misma porque decía, soy pésima siendo constante y haciendo todos los días lo mismo porque me aburro, ¿no? Y lo que yo no sabía es que mi cerebro literalmente cambia en esas 4 fases, ¿no? Entonces, lo que empecé a hacer desde hace como año y medio es que aprendí este concepto como de que cambia tu cerebro a lo largo de las fases y empecé a acomodar las cosas importantes que tengo que hacer de acuerdo a cuando mi cerebro está más óptimo para hacer esas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en fase folicular y de ovulación es cuando tu cerebro libera más serotonina porque tienes más estrógeno. Entonces, tu cerebro es mucho más fácil que sientas autoconfianza y que te atrevas a soñar cosas en grandes. O sea, a soñar cosas grandes y que no te dé más como síndrome de la impostora. Entonces, esas semanas de mi ciclo son las semanas donde yo sueño, donde yo visualizo, donde yo estoy pensando en el futuro, porque además ahí es cuando me atrevo más. Si hago eso en fase lútea es cuando a mí me ataca el síndrome de la impostora, me pongo súper sensible, soy súper pesimista y asumo que nada va a funcionar. Entonces, antes que yo lo hacía todas las semanas, el martes voy a pensar, no era tan efectivo como ahora cuando lo hago como, esta es la semana donde me voy a poner a visualizar y a pensar cosas agresivas y ambiciosas, porque tengo la confianza de hacerlo. Y literal, qué tan grande es lo que logras está completamente relacionado con qué tan grande puedes soñar. Entonces, organizar tus visualizaciones acorde a las fases de tu ciclo es súper importante para saber, pues, cuándo estás programada para soñar más grande y entonces, como, pues, predisponerte a lograr más grande, ¿no? Entonces, ahora lo hago de esa manera. Siempre es como en fase folicular o en fase de ovulación. Es la tendencia a la alza de mi estrógeno. Tengo más serotonina, tengo más autoconfianza. Es cuando sueño. También es cuando estoy más creativa. O sea, piensa que tu cuerpo está literal preparándose para crear vida. O sea, se nos olvida que las mujeres todos los meses, nuestro cuerpo y lo esencial y la naturaleza está empujándote a crear vida. Todos los meses. O sea, si tú sangras, es porque ovulaste, ¿no? Entonces, todos los meses tu cuerpo te está empujando a crear vida. Sí, imagínate si puedes crear vida, toda esa energía de creación la puedes enfocar en otras cosas si no quieres ser mamá. Que en mi caso ahorita yo todavía no quiero ser mamá. Entonces enfoco esa energía de crear vida en crear cosas para mi vida, ¿no? Entonces lo hago en esas semanas. Pero, por ejemplo, en fase lútea, cuando estás en fase folicular y en fase de ovulación, es, o sea, el mejor momento para esa, como visualizar y pensar en el futuro. Pero regresando a lo que me decías, como, pero esa dualidad y cómo regresas a lo que tienes que aterrizar en el hoy. En fase lútea, que es después de ovular, sube tu progesterona y entonces tu cerebro se puede concentrar más, sobre todo en la primera mitad de la fase lútea. La fase lútea dura como 10 a 14 días. Tu cerebro se puede concentrar más. Entonces es el mejor momento de hacer cosas que requieren alta concentración, ¿no? Entonces ahí es donde, por ejemplo, revisar Exceles, hacer planeaciones financieras, todo eso es el mejor momento para hacerlo. Y ya al final, lo más duro es al final de la fase lútea, los poquitos días antes de que ya va a venir tu menstruación, o sea, bajan tus hormonas tanto que literal tu cerebro casi que no produce serotonina. Tienes que ser súper paciente contigo misma porque literal no eres la misma persona que hace 2 semanas. Y te culpas a ti misma porque te estás sintiendo triste o no quieres ver a tus amigas y dices, ya odio a mis amigas. Y es como, no, son tus hormonas, tranquila, ¿no? Y entonces ese es el mejor momento para, por ejemplo, hacer introspección. Estás como en un escenario como estás más pesimista, entonces es un buen momento, no para creértelo todo, pero para identificar cosas que cuando estás ovulando y todo es color de rosa no las ves. Y entonces con mis fases voy siguiendo la sabiduría de mi cuerpo para organizar el balance de las cosas más importantes que tengo que hacer para asegurarme de estar tanto soñando como ejecutando. No sé cómo le hagan los hombres en este caso, porque los hombres no tienen esta fluctuación, pero como mujer es un superpoder, porque me da ese balance. Tengo ya yo como un deadline todos los meses, porque ya sé que en esta fase lo tengo que hacer, y me da esa constancia de sí hacerlo, y además es cuando a mi cerebro le es más natural hacerlo, ¿no? Entonces justo este nuevo producto que hice hace eso, como que te va diciendo cada día, te da un hormonoscopio que te dice hoy cuál es tu superpoder, ¿no? Y entonces así sabes cómo organizar tus cosas acorde a las fases de tu ciclo, ¿no?
Entonces ahora así es como lo manejo, pero por mucho tiempo lo hacía dejando un espacio en mi semana de tiempo para pensar. ¿Qué está pasando por tu cabeza cuando estás a punto de entrar a un cuarto lleno de hombres blancos en Silicon Valley a contarles sobre qué cool es estar hormonal y las musas de tu vida y el ciclo menstrual y cómo cambian nuestros cerebros? Como, quiero saber qué está pasando por tu cabeza antes de entrar a hacer esos pitches, como número 1. Y 2, cómo es estar parada al frente de todas estas personas, de estos mentores, y ocupar ese espacio y hacer un pitch de algo como esto en ese entorno. Es un tema y yo creo que es el tema que más he tenido que trabajar los últimos años. O sea, siempre creo que como emprendedora a veces se nos olvida, pero el skill más importante o la habilidad más importante es tu autoconfianza, ¿no? O sea, si no tienes autoconfianza no puedes hacer nada, ¿no? O sea, literal, no puedes soñar en grande, entonces no tienes claridad mental. O sea, ese es como el pilar de todo. Por muchísimo tiempo, yo inconscientemente sentía que ser mujer era una debilidad. Aunque yo ponía mucho mis barreras como de no es una debilidad, y yo literalmente decía, yo me paro en un pitch y ni siquiera me acuerdo de que tengo vagina, yo nada más voy y hago mi pitch, ¿no? Y yo operé desde esa energía hipermasculina por muchísimo tiempo. Y llegó un punto donde mi cuerpo me tronó. O sea, tenía yo mucho este vaivén entre episodios súper como, sí, euforia, éxito profesional, tal, y mucha motivación. Y luego caía en episodios de muchísimo burnout. Y no entendía por qué iba entre esas dos cosas todo el tiempo. Hasta que un día, hace como un año, mi cuerpo colapsó. O sea, me enfermé de la tiroides y me dio una enfermedad autoinmune de la tiroides. Y más allá de si es científico o no es científico, dicen que una enfermedad autoinmune, la mayoría de ellas son psicosomáticas, ¿no? Nos podemos meter en un debate eterno de si es científico o no es científico. Al final, ni la ciencia ni la no ciencia pueden explicar todo. De las enfermedades emocionales, así que... O sea, literal, ¿no? Entonces me empecé a clavar con eso. Yo soy bien racional científica, entonces a veces me costaba como entender cómo que me lo ocasionó mis emociones. O sea, no te lo creo, ¿no? Y empiezo a estar súper mal de la tiroides. Empiezo a entrar en escenarios muy depresivos y de mucha ansiedad, donde no tenía claridad mental, no me podía concentrar. O sea, literal yo sentí que alguien me había robado mi cerebro. O sea, yo sentí que alguien llegó, me cambió mi cerebro por un pedazo de queso panela y ya yo, o sea, no tenía la misma agilidad mental y, o sea, decía, qué raro. Entonces mi autoconfianza se fue al suelo, entonces me sentía más triste todavía y se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? Me voy a hacer 10,000 estudios y resulta que tengo una enfermedad autoinmune de la tiroides. Cuando me meto a investigar como la razón emocional de una enfermedad autoinmune, es un ataque a ti misma, ¿no? Y es como un rechazo a ti misma. Y en cuanto me dijeron que era un rechazo a mí misma, así mi intuición me dijo, estás rechazando tu energía femenina, ¿no? O sea, estás rechazando tu energía femenina y como que me cayó el 20, que es porque en un mundo tan masculino como Silicon Valley, donde solo 3% del capital de Silicon Valley se invierte en mujeres, y siempre a cualquier evento de Silicon Valley que voy, somos otras dos y yo, ¿no? He tenido que jugar a ser hombre por tanto tiempo para que me respetaran. Pero mi cuerpo no es masculino, no soy hombre. Tengo hormonas, soy mujer, todos los meses ovulo y estoy preparándome para crear vida. O sea, no soy hombre. Y entonces por eso yo solita me estaba como llevando todo el tiempo a estos episodios de burnout, porque tú como mujer no eres lineal, eres cíclica. Entonces, cuando te empujas a tener los niveles de energía constantes todo el tiempo que no tienes, porque así no funciona tu metabolismo, ni tu cerebro, ni tu energía, ni nada. O sea, eso sí es 100% ciencia. No me funcionaba, ¿no? Entonces, el año pasado, bueno, hace más de un año, me cae ese 20. O sea, estoy bien mal de la tiroides. O sea, literal, los doctores me dicen como, tienes que hacer una prioridad, bajarle al estrés y estar bien. Y yo, pero si yo y el surf, si yo ya sabía... Pues no, o sea, ya tu tiroides está tan mal que ya no es mental. Ya no puedes tú decir, voy a meditar y me voy a tranquilizar para no estar estresada. No, ya tenemos que arreglar tu tiroides porque ya es fisiológico, ¿no? Entonces me meto en un proceso de arreglar mi tiroides alineado a las fases de mi ciclo. O sea, una nutrióloga con la que fui me empezó a poner una alimentación y ayuno alineado a las fases de mi ciclo, más mucha suplementación. Y con eso, en 2 meses, no he revertido al 100% la enfermedad autoinmune, pero yo diría que ya está como en un 10%. O sea, la bajé muchísimo.
Y me di cuenta como lo importante que era no estar operando todo el tiempo desde esa energía masculina que es muy needy, es muy como para que me acepten en el club de Toby, ¿no? Entonces, como que eso lo tuve que trabajar un montón. Y en ese proceso de autodescubrimiento, para mí, mis empresas siempre son mis maestros más grandes. O sea, me enseñan, igual que el surf, como lo más importante que tengo que aprender, como que me vino a dar este regalo de decirme, o sea, esta es tu verdadera misión en la vida. Como que si eres del 3% que recibe el capital de Silicon Valley, pero tienes la energía masculina y la capacidad de operar de una manera como con una energía masculina que te permite ir a conseguir ese capital, pero tienes que traerlo para nosotras, porque ningún hombre va a priorizar en un roadmap de producto ayudar a las mujeres a desbloquear su poder cíclico. O sea, como que no lo va a hacer un güey, ¿no? Y me empezó a entrar, empecé como a, de verdad, soñar con esto y obsesionarme con, tengo que hacer algo para las mujeres, ¿no? Y ya Vic también estaba entrando en un punto donde necesitábamos hacer algo más innovador para seguir creciendo. Entonces empiezo a obsesionarme con, siento que es algo con el ciclo menstrual, siento que es algo con el ciclo menstrual, siento que es algo con el ciclo menstrual. Pero me doy cuenta que el ciclo menstrual suena como clase de biología. Y digo como, qué flojera. O sea, a la gente le va a dar flojera el ciclo menstrual. Y entonces me empiezo a dar cuenta que, y esto lo aprendí en una clase en Stanford, las empresas más exitosas del mundo logran hacer un concepto que se llama provocar, ¿no? Que es como poner dos cosas que normalmente no van juntas, las pones juntas y eso lo vuelve muy provocativo. Tú, por ejemplo, eres súper provocativa, ¿no? O sea, es todo este concepto de, por ejemplo, el journaling y el desarrollo personal, que es como tan, a veces algunas personas lo podrían pensar como patético, y tú lo vuelves sexy, lo vuelves hot, y tus campañas con el Ferrari, y eso es súper provocativo, y por eso causa mucho este furor. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Bumble, ¿no? Bumble era mujeres, dar el primer paso, eso nunca antes visto, ¿no? Es súper provocativo. Otro muy buen ejemplo es Duolingo. Educación, divertido, eso normalmente no iba junto, pues es provocativo. Otro ejemplo es Tesla, ¿no? Algo ecológico nunca estaba pensado como high performance y estos hicieron un Ferrari eléctrico, ¿no? Y eso, o sea, la gente compra Teslas no porque son eléctricos, por el símbolo de estatus que te da de como si fuera un Ferrari, ¿no? Entonces empecé a obsesionarme con, tengo que encontrar la manera de volver el ciclo menstrual y el autocuidado en las mujeres divertido, porque si no, no lo vamos a hacer. Y va a ser como todos esos esfuerzos que la app de meditación que instalaste una vez y nunca la usas porque no formas el hábito. Me empecé a clavar con eso y no lo podía dejar de pensar, no lo podía dejar de pensar. Empecé a soñar con ideas de esto, así como juegos de cosas para hacerlo. Y un día, de verdad, decido ir a Silicon Valley y decirle a mis inversionistas como, tenemos que hacer un cambio. O sea, si seguimos solamente haciendo audiolibros, lo que pasa con los audiolibros, o sea, los audiolibros son un gran negocio y funcionan muy bien, pero la gente consume el audiolibro y después, si no aplica lo que dice el audiolibro a su vida y no lo vuelve un hábito, realmente no les cambiamos la vida. Y a mis inversionistas dirías, pues a ellos no les importa cambiar la vida, les importa el dinero, pero al final, si no tienes una altísima retención a largo plazo, pues no puedes llegar a la escala de un Facebook, un Spotify, un YouTube, que es el objetivo que tienen mis inversionistas cuando invierten en una empresa como Vic, que ahora está lanzando este nuevo producto que es Musa, ¿no? Entonces voy con ellos y les explico como, si solo seguimos en audiolibros, y literal lo que hago es, les voy a hablar no desde el ciclo menstrual y las musas, y no eso es desde mi energía femenina. Y como muchísimos de mis inversionistas son hombres blancos estadounidenses, no les puedo llegar a hablar como, es que las mujeres y desbloquear su superpoder, porque no me van a entender, ¿no? Y no es que sea machismo, porque son muy buenos inversionistas que siempre me han dado mi lugar, que siempre me han empoderado mucho, pero no pueden empatizar. Y un buen storyteller, un buen marketer, hace que su audiencia empatice, ¿no? Entonces yo voy y no les hablo de esto, voy y les digo, a ver, si seguimos con los audiolibros y nos enfocamos solamente en este producto, no vamos a poder lograr una retención tan alta a largo plazo que te enganche a usarlo diario. Y eso es algo que necesitamos si queremos lograr un resultado como lo tiene Spotify o Instagram, porque estamos compitiendo contra azúcar y somos brócoli, ¿no? Tenemos que convertirnos o tenemos que disfrazarnos de azúcar, ¿no? Entonces, como que ese fue mi primer pitch con ellos y me lo compraron. Dijeron como, ok, sí tenemos que hacer un cambio. O sea, les dije, necesito unos 3 meses de ponerme creativa, o sea,
dejar a Vic como está yendo, que siga creciendo con lo que está haciendo, pero yo no tenga objetivos muy agresivos en Vic, que tenga yo un puro objetivo de reinventar la rueda, ¿no? Y eso, o sea, necesito que me den el espacio y el tiempo para pensar en eso, para hacer el siguiente brinco exponencial. Y en esos 3 meses me pongo a hablar con usuarias, me pongo a entrevistar, me pongo a contarle las ideas de juego que tenía muchísimas usuarias, empiezo a obtener todo el feedback y seguía en mi mente. Y lo peor es que a todas las usuarias les hablaba del ciclo menstrual y todas como que decían, está interesante, pero no sé. Y entonces me empiezo a dar cuenta como tiene que ser más sexy, tiene que ser más divertido. Y en eso un día sueño que tenía como un jardín virtual en mi cabeza que iba creciendo y se iba regando conforme iba siendo constante con mis hábitos, ¿no? O sea, literal, así un día, literal lo soñé. Y entonces era como cuando medito crecen las palmeras y cuando hago ejercicio crece como estos arbustos y tal. Y eso como que lo soñé y dije como 100% un juego de hábitos debería de ser mucho más como lo es Sims o como son estos juegos de construir tu mundo que como Candy Crush, ¿no? Que Duolingo es mucho más como estilo Candy Crush. Entonces empecé a pensar como, siento que a lo mejor el juego tendría que ir por ahí. Y un día estoy caminando, así seguro estaba ovulando, ahora pensando en retrospectiva, estoy caminando por la cocina de mis papás y veo una maceta que tiene como la cara de una mujer, como cortada a la mitad la cabeza y de la cabeza le crecen las plantas. Entonces veo eso y literal me viene a la cabeza como, debería de ser como mi cara en la app de alguna manera, con las plantas, y empiezo como a dejar a mi cerebro, muy ya desde mi energía femenina, a pensar de manera creativa. El punto es que se me ocurre esta idea de hacer un jardín virtual en mi cara que crece con mis hábitos. Voy, se lo llevo a las usuarias y parecía como una malísima idea. O sea, todas como, no entiendo. ¿Cómo que mi cara con un jardín virtual? Como que no me hace sentido. Pero les llamaba este concepto de verse empoderadas en la app de alguna manera y les llamaba el concepto de algo que me dé puntos, que me motive a así regresar. Dije como, ok, chance no es el jardín virtual, pero tenemos que encontrar como una manera de que sea un jueguito. Entonces, después de muchas iteraciones, acabó evolucionando el producto a lo que hoy es la app de Musa, donde con inteligencia artificial te tomas una foto y te convertimos en 4 diosas que representan las 4 fases de tu ciclo, que literal se parecen a ti, o sea, están hechas como con tu cara, pero te ves toda empoderada. Entonces así, pareces como una reina de los elfos, ya sabes, y eres como la diosa de cada reino, y cada fase del ciclo es un reino, ¿no? El reino del aire es la fase folicular, reino del agua, estás menstruando, reino del fuego, estás ovulando, reino de la tierra, estás en fase lútea. Entonces, te creamos esas diosas que te acompañan y te dan tu hormonoscopio todos los días, y te van diciendo qué te espera para el día. Pero eso no era suficiente para que fueras constante con hábitos de autocuidado, que al final, para cuidar a tus hormonas y estar bien, o sea, tu ciclo menstrual es qué tanto te duelen los cólicos y qué tan sensible estás, es un resultado de cómo estuvieron tus hábitos en el último mes. Entonces es bien importante cuidar esos hábitos. Entonces empezamos a pensar cómo lo hacemos más divertido y se me ocurre esta idea de hacerlo como un juego que yo jugaba de chiquita, que era un Tamagotchi, ¿no? Que era como cuidar algo y tienes que cuidarlo y nutrirlo, porque así es el autocuidado, o sea, es algo de todos los días, ¿no? Entonces se me ocurre como que muy Daenerys Targaryen, que me encanta Game of Thrones, es como la diosa estoy viendo ahorita. Literal, la diosa que sea la madre de los dragones, ¿no? Entonces, en el juego tienes una dragona bebé que literal se abre el huevo cuando haces tu primera meditación y conforme vas siendo constante con tu racha de meditar, tu dragona va creciendo y va como dándote superpoderes y va evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces evolucionó a eso, lanzamos la aplicación así como en un beta para probar y el 90% de las usuarias meditan diario. O sea, es una locura, ¿no? Como que realmente es algo que yo, o sea, no estaba esperando que fuera tan alto como resultó, ¿no? Y entonces antes de lanzar la app, se me ocurre esta idea como de con inteligencia artificial que sea tu cara y la dragona y tal. Regreso a Silicon Valley y entonces les digo a mis inversionistas como, a ver, desde lo que ellos entienden, otra vez, ¿no? Tenemos que volver esto más enganchante, ¿no? Y les digo como, las mujeres, o sea, algo que funciona muy bien en Vic, por ejemplo, son los retos, ¿no? Seguro tú también haces muchos de estos retos, ¿no? Le haces a las personas como reto de escritura, reto de journaling, reto de meditación. Pero el problema es que los retos tienen una fecha de expiración, ¿no? O sea, duran 14 días y la gente lo hace 14 días y después pierden la motivación. Pero mis inversionistas ya sabían que los retos en Vic funcionaban súper bien. Entonces llego con ellos y les digo, las mujeres tenemos un reto de 28 días
que se resetea cada mes. Entonces, el problema que teníamos con los retos, que no te podíamos conectar de un reto al otro, no existe si lo conectamos al ciclo menstrual, porque cada que te baja, reinicia el reto. Y entonces, esa fue la manera perfecta de que entendieran, o sea, desde la energía masculina racional, por qué teníamos como que... Y además de que, o sea, es verdad, no es como que lo dije nada más por convencerlos, sino, o sea, es parte real de eso. Pero como que con eso los convencí y ya después les dije, además, el cerebro de las mujeres cambia en cada fase del ciclo y tal. Entonces, por eso tenemos que convertirlo en un producto que tiene que ver con el ciclo menstrual. Y va a ser el complemento perfecto para Vic, porque en Vic aprendes los hábitos, pero en Musa los vuelves una parte recurrente de tu día a día. Y eso es lo que nos va a llevar a ser pues, el Duolingo de autoayuda para las mujeres, ¿no? Y entonces, o sea, es como entender muy bien el porqué de las cosas y explicárselo a tu audiencia masculina de la manera en la que ellos lo van a entender. Y no, o sea, olvídate de esta narrativa como de es que machismo, es que no me toman en serio. Piénsalo como marketer, como persona de marketing. O sea, si a alguien que es generación Z le hablas en lenguaje millennial, no te va a entender. Y no es que sea machista o que sea que no le caen bien los millennials. O sea, es su contexto. Entonces yo tuve que ir y como abstraer todo esto del ciclo y explicárselos de una manera en la que a ellos les hiciera sentido por qué esto va a enganchar más a las personas, ¿no? Entonces, la respuesta corta es, tienes que, uno, sanar tu amor propio y creértela y tener la valentía de decir, no es un juego de niñas. Eso fue lo primero, yo creérmela. Como, esta app que quiero hacer no es un juego de niñas. Es la clave para cambiarle el mundo a las mujeres, ¿no? O sea, como que yo tener la valentía y la autoconfianza de creérmelo. Luego encontrar los argumentos racionales para explicárselo a la audiencia masculina que me va a dar el capital que necesito para hacerlo. Y luego, a través de mi ciclo, balancear entre mi energía femenina y masculina que va fluctuando durante el ciclo, cómo darle seguimiento a esa estrategia, ¿no? Cuando soy creativa, cuando me voy a los números y tal. Entonces, a mis inversionistas les hablo mucho desde números, razón, lógica, etcétera, pero no me olvido de que la magia de ser mujer es esa energía creativa, femenina, menos racional, que me permite hacer estas locuras que están funcionando muy bien, ¿no? Entonces, bueno, así es como lo he ido tratando de balancear. ¿Cómo distilas estas ideas? Me encanta que hayas enseñado o nos hayas guiado a lo largo de tantas iteraciones y de tantas ruedas y rondas creativas de donde en verdad empieza, como que una escultura y el jardín y el sueño. ¿Cómo ves para ti el concepto de validación de una idea y cómo, obviamente me imagino que tú tienes 700 trillones de ideas al año? ¿Cuáles eliges trabajar, continuar, validar y cuáles dices como que, esta se desecha? ¿Cuál es tu criterio, tu filtro y qué conceptos usas para, por ejemplo, decir, no, esta de Musa sí la llevo a Silicon Valley y esta otra que me imagino que hay un cementerio de ideas que también se han convertido en el terreno fértil para Vic, para Musa, las archivo, las entierro, las vuelvo ese fertilizante? Porque la idea obviamente no vale nada, pero al mismo tiempo es la chispa que inicia todo. ¿Cuál es tu forma de pensar con estas ideas y cómo eliges a cuál darle? Eso también ha sido un trip, o sea, y ha sido como un proceso, porque si lo piensas, el producto original de Vic, antes de Musa, en sí no es una idea muy innovadora. Yo había probado una app de audiolibros en Estados Unidos, había probado Audible, y vi que no tenía contenido en español, y lo que dije fue, deberíamos de traer esto al español, y con eso podemos cambiar el mundo. Y mi innovación en Vic estuvo mucho más en hacerlo con creadores de contenido y hacer los Vic originales y todo eso, pero en sí la idea del concepto no fue muy innovadora. Y no fue muy innovadora porque yo no tenía la autoconfianza ni el autoestima de pensar que mis ideas eran buenas. A mí se me ocurrieron muchas ideas creativas, más allá de una app de audiolibros, y siempre mi síndrome del impostor, que ya literal le digo síndrome de la impostora, porque literal nos da más a las mujeres, mi síndrome de la impostora me hacía pensar que mis ideas no eran buenas. Entonces yo iba mucho más como viendo que ya funcionó en otro lugar y lo adaptaba. Si Netflix hizo contenido original, lo adapto, ¿no? Y era como... Y eso entonces ponía un límite a mi capacidad de innovación, ¿no? Entonces por eso te digo que para mí tan importante fue este proceso de reconstruir mi confianza y reconciliarme con mi energía femenina y decir, si soy mujer se me van a ocurrir ideas femeninas y está bien, o sea, son buenas ideas, ¿no?
Ahora, ¿por qué son buenas ideas? No porque sean buenas ideas, porque como te expliqué, la idea inicial a lo mejor no es buena. Pero regresando a este concepto de mentalidad de crecimiento, solamente es cuestión de cuántas veces itero la idea, obtengo retroalimentación y repienso la idea en el pizarrón hasta que la puedo llevar a una idea buena. Entonces, yo ya sé que yo no tengo buenas ideas, pero yo tengo la capacidad de tomar cualquier idea y a través de retroalimentación convertirla en una buena idea, ¿no? Entonces, mi proceso, ahora lo que hago, es como muy especial para mí ahora, porque ojalá hubiera sabido todo esto cuando empecé Vic. Vic sería un producto aún mejor de lo que es si hubiera tenido toda esta mentalidad más bien desde el inicio, ¿no? Entonces, ahora lo que yo hago es, cuando tengo una idea, se la cuento a muchísimas personas, que es muy contradictorio a lo que la gente piensa. O sea, y eso es, si te llevas algo de esta entrevista, no pienses que te van a robar tus ideas. O sea, las ideas no valen nada. Tú lo que tienes que hacer cuando tienes una idea es irla a contar a todo el mundo para ver, estás literal ahorrándote dinero, ahorrándote capital de inversión al ver la reacción de las personas. Pero ojo, si todos te dicen que es mala idea, tampoco te lo creas. Esto del ciclo, muchas usuarias a las que se los llevé decían como, ay, está interesante, pero no les parecía como buena idea. Y yo ahí sí seguí mi intuición y dije, creo que va por aquí. Ahora, el mejor filtro que yo uso para saber que hay algo en una idea es que una buena idea tiene que ser, en Silicon Valley le llaman unique insight. O sea, tienes que tener un insight o algún tipo de cosa que sea muy única. Porque si no es única, cualquiera la puede replicar. Y si cualquiera la puede replicar, vas a tener muchísima competencia, ¿no? Entonces, ¿qué es único de tu idea? Y esas cosas únicas generalmente vienen de experiencias muy personales, ¿no? Entonces, yo lo que hago con mis ideas es que, o sea, se me ocurrió esta idea como de hábitos cíclicos, ¿no? O sea, como que yo dije, todo este concepto de hábitos atómicos no me gusta, porque yo no soy la misma persona todas las semanas. Entonces, yo creo que las mujeres deberíamos de tener hábitos cíclicos. O sea, esa fue mi idea, ¿no? Entonces, yo fui y se la conté a muchas personas. La mitad de personas me dijeron como, no, qué horror. O sea, el mundo no funciona cíclico. Va a ser súper difícil. Va a ser muchísimo esfuerzo tener que pensar en mi ciclo para hacer las cosas, ¿no? Y la otra mitad me dijeron como, wow, sí, el ciclo, yo lo siento, yo cuando me va a bajar me pongo sensible, yo cuando me va a bajar me dan más miedo las cosas. Entonces, como que para mí es una súper buena señal ver que haya esos dos extremos, más o menos 50-50, ¿no? Si todo el mundo me dice que es mala idea, ok, digo como, ok, a lo mejor, si todo el mundo dice es mala idea, a lo mejor y la tengo que pulir y dejar madurar un poquito más. No la aborto, como la idea del jardín que evolucionó al dragón, o sea, no la aborto por completo, pero digo como tiene que madurar un poquito más. Y si todo el mundo me dice que es buena idea, tengo muchísimo cuidado, porque significa que es algo que ya tiene que existir de alguna manera y entonces va a haber muchísima competencia. Entonces, eso es más o menos como lo que yo sigo y, o sea, es más un arte que una ciencia, es mucho como confiar en tu intuición y lo mejor que puedes hacer en eso es crear productos para ti, ¿no? Que eso yo creo que tú lo haces mucho, ¿no? Tu journal, todo esto, los creas para ti. Entonces, cuando estás creando algo para ti, mínimo una parte ya está como más validada, porque sabes que si a ti te funciona, lo más probable es que haya otras personas como tú, ¿no? Si a todo mundo que le dices le gusta, pues a lo mejor el mercado va a estar más chiquito porque va a haber mucha saturación, que si es algo provocativo y controversial, ¿no? Seguro hay muchas personas que esto del Ferrari y así, o sea, no les gusta. Pero como es provocativo, a ti te lleva como a una audiencia más específica que busca este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es un arte entre seguir tu intuición, pero también escuchar y buscar estos signos de polarización entre muy malo o muy bueno, que no sea 100% todo el mundo lo ama y que tampoco sea 100% todo el mundo lo odia. Y así es como yo voy filtrando mis ideas. ¿Qué protocolo usas en todo este proceso de filtración en el que claramente tu intuición también juega un papel? La información que estás levantando juega un papel, la polarización juega un papel. ¿Cómo delegas tú semanalmente tu trabajo también? Porque en este momento manejas un equipo súper grande, simultáneamente estás creando todas estas nuevas cosas mientras obviamente lideras y sostienes Vic. ¿Qué protocolos has desarrollado en este proceso de delegar
para poder mantenerte en esta iteración y en es como un vacío porque se sigue desarrollando, no es que de un día al otro puedes llegar a una reunión y decir esto es exactamente lo que vamos a hacer y así es como lo vamos a hacer, sino está en el huevo, como el huevo del dragón, como desarrollándose constantemente. Y me imagino que tener este apoyo, obviamente, de tu equipo es sumamente importante. ¿Cómo lo has delegado y qué protocolos usas, qué mecanismos de comunicación usas para asegurarte de que estás pudiendo liberar tiempo para seguir pensando, iterando y simultáneamente que las cosas sigan pasando para que hayan suficientes manos ejecutando? Delegar es de las cosas más difíciles que te toca aprender como emprendedora. O sea, para mí ha sido una de las cosas que más trabajo en coaching. Y yo me di cuenta que no es que yo soy mala delegando, es que tengo una vara altísima de a quién estoy dispuesta a delegarle. Y cuando eso me hizo clic en mi cerebro, dejé ir a muchas personas que solamente no podía confiar en ellas porque no eran lo suficientemente buenas y empecé a traer a puras personas que creo que lo hacen mejor que yo. Ahora, eso es bien difícil encontrar buenas personas y les tienes que pagar bien. O sea, muchas veces queremos como que mucha gente es como, no, pero le voy a pagar 3 pesos a esta persona que lleva mis redes sociales. Y es como, pues entonces va a ser un trabajo de 3 pesos, ¿sabes? O sea, como que las personas brillantes pues tienen opciones en el mercado. Entonces tienes que estar dispuesto a pagar bien si quieres buen talento, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho es que voy buscando personas que sean excepcionales en una cosa que yo no tengo excepcional, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una chava en mi equipo que se llama Caro, que es brillante, o sea, es una diseñadora impresionante y tiene, o sea, la primera vez que yo la vi hacer como diseño de producto, dije, wow, o sea, dije, ella sabe hacerlo mejor que yo, ¿no? Entonces, para mí es muy fácil delegarle a Caro, ¿no? Porque sé que va a hacer un buen trabajo. Y soy muy clara cuando tengo como cosas específicas que sé que quiero que sean parte del producto, le digo como, para mí es muy importante que consideremos esto y esto y esto y esto. Pero el cómo lo haces, confío en ti, ¿no? Y le das como libertad. Entonces tienes que contratar gente muy brillante que literal sientas que son más inteligentes que tú. Si no sientes eso, no les puedes delegar, al menos en mi caso. O sea, si no siento que son más inteligentes que yo en su rubro, no puedo delegarles. Me pongo mucho más como control freak, ¿no? Y eso para mí también es un muy buen filtro. Cuando no le puedo delegar a alguien, no puedo trabajar con esa persona, ¿no? Entonces, eso y tener muy buenas, como dar mucha claridad de qué es importante para ti y en qué tienen como libertad creativa, ¿no? Y con esas dos cosas voy como pues, armando un buen equipo y delegando algunas cosas como muy críticas para que eso suceda, ¿no? Y he ido armando eso con diferentes áreas. No lo he podido hacer con el 100% de las cosas. Hay cosas de las que sigo siendo yo la dueña porque no he encontrado a la persona que pueda hacer eso mejor que yo. Pero cuando encuentras a esa persona que lo puede hacer mejor que tú, es tan liberador. Es lo mejor, es Disneylandia, ¿sabes? Es como, wow, o sea, qué paz, porque esta persona lo va a poder hacer mejor que tú. Ahora, tienes que saber muy bien para delegar que hay personas que tienen más experiencia que tú y son expertas en su disciplina, pero no son expertas en tu cliente ni en tu negocio, porque tú tienes ese contexto, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, me ha salido mal y le he regado, ¿no? Porque me pasó, por ejemplo, que entró una persona súper brillante al equipo, súper, súper brillante, y le delegué luego, y tomó muy malas decisiones porque no entendía el contexto del negocio. O sea, aunque su ejecución era excelente, tomó decisiones que era como, no, pero es que no entendías que nuestras usuarias quieren esto y que nuestras usuarias les llama este tipo de cosa, ¿no? Entonces, es saber tu lugar, o sea, es como tú, como fundadora o como CEO o como emprendedora, eres experta en el negocio y en el cliente. Eso es en lo que tú tienes que ser más experta. Esta persona es experta en su disciplina y tú le tienes que pasar esa información hasta que veas que esa persona construye el expertise en el cliente y en el negocio y ya lo puedes soltar para que vaya solo o sola, ¿no? ¿Cuál es un fracaso que volverías a repetir feliz de la vida ahora con la perspectiva que tienes hoy? Ay, qué buena pregunta. Ay, es que me cuesta trabajo pensar como... Ya he entrenado tanto a mi cabeza a pensar como en que no hay fracasos, ¿no? Pero yo siento que... Esto a veces no lo cuento mucho, pero antes de que Vic fuera una app de audiolibros, Vic era una red social para lectores. Empezó siendo como una red social para lectores. Y ese producto fracasó.
O sea, literalmente invertimos como $1,000,000. O sea, levanté la primera ronda de capital de Vic, levanté $2,000,000. El primer $1,000,000 lo invertí en esa red social que literalmente terminamos tirando a la basura y evolucionó a Vic, ¿no? Pero si no hubiera hecho eso, o sea, como que mucha gente lo vería así como, eres un fracaso, gastaste $1,000,000. Pero si no hubiera hecho eso, no hubiera obtenido lo que necesitaba saber para crear Vic. Y siento que, o sea, si ves la historia de los productos más exitosos, lo que te digo, que siempre se están reinventando y canibalizándose y creando lo siguiente, hacen eso, ¿no? O sea, tú dirías que el iPod fue un fracaso. Ya nadie usa iPods, ¿no? O sea, tú ya no tienes un iPod mini, yo tampoco. Pero si no hubiera Apple hecho el iPod, no hubieran hecho el iPhone, que es su star product. O sea, Apple lo que lo llevó a hacer el éxito fue el iPhone, no fue la computadora, ¿no? Y entonces como que el éxito o el fracaso no son un estado al que llegas. El iPod fue exitoso por mucho tiempo, pero después como que tenía que evolucionar o iba a morir, ¿no? Entonces para mí, o sea, como que ese fracaso de la primera versión de Vic fue súper importante para crear Vic, ¿no? O sea, sin eso no hubiera creado en lo que se convirtió Vic, ¿no? Y luego también otro fracaso que fue como las primeras veces que traté de levantar capital, que todo el mundo me dijo que no y que fue súper doloroso. Ahí aprendí, pues solo era cuestión de saber mejorar mi pitch y de saber contar mi historia y después pude levantar capital, ¿no? Entonces, si no hubiera pasado por todo ese proceso, no hubiera podido levantar capital después, ¿no? Entonces, como que me gusta mucho pensarlo así ahora, que es como un... Tantas veces, o sea, me gustaría regresar a... O sea, hay un momento muy específico al que me gustaría regresar. Me acuerdo perfecto, que es como Pame del 2014 llorando porque había perdido un concurso en la universidad con la idea original de Vic y, o sea, era... Yo si ganaba ese concurso me iba a ir a MIT un verano a desarrollar la idea y para mí ese era como, si no me voy a MIT nunca lo voy a poder hacer, ¿no? O sea, entonces yo tenía una ansiedad y un apego a tengo que ganar este concurso para irme porque es mi única oportunidad, ¿no? Y entonces yo lloraba desconsolada cuando perdí ese concurso y me desmotivé un montón. Y después me levanté y sí, se vi al final y the rest is history, ¿no? Pero me gustaría regresar a Pame del 2014 y decirle como, ni llores. Gracias a que no ganaste ese concurso, después vas a levantar capital. Te va a pagar el fundador de PayPal $100,000 para que dejes la universidad y ni siquiera te gradúes y construyas Vic. O sea, ni llores, ¿no? Y muchas veces a lo largo de mi historia he tenido esos momentos de tocar fondo y sentir que soy un fracaso y nunca es el final. Entonces, ya después de tantas veces, he aprendido a, cuando siento que es el final y que ya todo está perdido, decirme como, pues, imagínate que hubieras pensado eso en el 2014, ¿no? Como, nunca es el final. O sea, literal, nunca es el final hasta que tú te sales de remar del mar, ¿no? Mientras sigas ahí remando, puedes agarrar otra ola, ¿no? Entonces, como que me gustaría regresar a esos momentos donde tenía tanta ansiedad y tantas dudas de mí misma y estaba a punto de tirar toalla y decirme, nunca es el final. O sea, literal, nunca es el final. Me encantan tus historias y obviamente trabajas en un mundo de historias. Eso es Vic, Musa es otra nueva historia, inclusive se podría decir es una historia de cada ciclo para cada mujer. ¿Cuáles son las claves para contar mejores historias, más poderosas historias, historias más persuasivas, historias que verdaderamente muevan? A ver, yo creo mucho en este concepto de provocar, ¿no? Que te dije, que es como, trata de contar las historias de una manera en la que alguien no las había pensado, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Vic, mucho lo que hacíamos era que leer se suponía que era como para gente muy culta y gente muy disciplinada y tal. Y una historia que usamos mucho, como una manera de vender Vic que usamos mucho, que al final es una historia, era, si te pones tus audífonos 15 minutos al día, puedes leer más de 12 libros al año y vas a estar en el top 1% de la gente. Entonces, como que la gente que pensaba como, no, tengo que ser esa persona que tiene su estudio intelectual y se sienta con un libro a leer, era como, no, volvemos súper sencillo para cualquier persona. Ponte tus audífonos mientras paseas al perro, vas a leer más de 12 libros al año y con eso estás en el top 1% de la gente. Es como, wow, eso es súper provocativo, ¿sabes? Es como muy innovador, distinto, como que te llama la atención.
Bumble hace lo mismo, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho, yo nunca usé Bumble porque desde que nació Bumble yo ya tenía novio que ahora es mi esposo, pero yo me acuerdo de estar, cuando vivían en Austin, estar caminando por la calle y ver un billboard, un espectacular que decía, be the CEO your parents always wanted you to marry, ¿no? Que decía como, o sea, conviértete en la CEO, o sea, el CEO con el que tus papás querían que te casaras. Y yo me acuerdo que vi eso y dije como, sí, o sea, yo no me quiero casar con un CEO, yo quiero ser la CEO, ¿no? Y lo vi y es tan provocativo porque una mujer que fuera la CEO en vez de que su esposo sea el CEO era como en esa época menos como socialmente aceptado. Entonces, siempre encontrar esa manera de provocar, o sea, a veces creemos que en este mercado tenemos que ser diferentes para sobresalir y no solamente tienes que ser diferente, tienes que ser provocativo. Ya hay muchas cosas diferentes. Tú solo piensas si vas a un restaurante que es diferente, pues está bien. Pero si vas a un restaurante que, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de un restaurante que fui, que el mesero me contó que el plato era extendido y tenía como una firma porque cuando comías pintabas el plato y era como una obra de arte. Eso es provocativo, ya sabes, me hizo hablarlo con mis amigos como de no, ve a este restaurante porque cuando comes pintas el plato y es una obra de arte. O sea, tienes que pensar esas maneras de no solo ser diferente, ser provocativo, porque solo lo provocativo hace que hablen de ti. Y eso es lo que hace que llegues a más personas. Entonces, como que cambiar este chip, hemos hablado tanto de diferenciarte, no es diferenciarte, es provocar, que es diferente, ¿no? Entonces, yo creo que una buena historia es provocativa y conoce a su audiencia. O sea, yo sabía que la audiencia mainstream que quería que usaran audiolibros no eran los cultos que ya leían, era la gente que siempre ha querido leer y no puede, ¿no? Entonces, yo sabía que esa historia a ellos y a ellas las iba a provocar, ¿no? Entonces es muy como entender quién es tu audiencia, qué quieren y cómo provocarlos. ¿Qué haces cuando quieres tirar la toalla? O si le damos la vuelta a la pregunta, tienes tanta pasión, se te prenden los ojos en estrellitas cuando hablas y ya llevas en la cancha jugando por todos estos años. Por un lado, la pregunta es, ¿qué haces cuando quieres tirar la toalla o cuál ha sido el secreto para no tirar la toalla? Y por otro lado también, ¿cómo has hecho para mantener este fuego tan prendido? Y no solo tan prendido, que claramente sigue creciendo mientras más sigues en la cancha, porque yo creo que mientras más años manejo una empresa me he dado cuenta que hay dos caminos. El uno en el cual te empiezas a aburrir y en el cual te empiezas a aburrir de tu producto y te empiezas a cansar de la historia y del juego que estás jugando. Y después está la otra en la cual el secreto va a ser que ese fuego, esa motivación, esa inspiración, ese compromiso, esa devoción sigue creciendo exponencialmente. Es como está en bajada o está en subida. ¿Cómo ha sido para ti manejar esa subida y que ese fuego se siga alimentando, desbordando y que te dé toda esta energía tan contagiosa que se siente al otro lado de la pantalla y al otro lado de los audífonos para ustedes? A ver, para mí han sido dos claves. Uno, y de lo más valioso, es aprender que no se trata de manejar tu tiempo, se trata de manejar tu energía. Hay un artículo de Harvard que me encanta, ahí lo pueden buscar, se llama Manage Your Energy, Not Your Time. O sea, maneja tu energía, no tu tiempo. No se trata de tener tiempo libre. O sea, una persona que tiene mucho tiempo libre también se puede aburrir y también se puede cansar. No se trata de cuánto tiempo estás trabajando. Tú puedes trabajar 17 horas, bueno, 17 horas al día, exageré, pero puedes trabajar la clavada, ¿no? Yo puedo tener periodos donde trabajo muchas horas, pero si estoy muy motivada con lo que estoy trabajando, me carga de energías, no me drena de energías, ¿no? Entonces, tienes que saber identificar muy bien, es un proceso de mucho autoconocimiento, saber en qué fases tienes mayor energía, que eso sí te lo dicen tus hormonas, y eso ahora es por eso para mí es tan clave lo del ciclo, y por eso estoy así obsesionada con este producto, porque para mí saber manejar mi energía acorde a mi ciclo es fundamental para no tirar toalla. Entonces, si eres mujer y tienes ciclo menstrual, identificar tu energía en las fases es fundamental para no tirar toalla. Pero dos, si no tienes ciclo menstrual, lo que puedes hacer es, con tu propio autoconocimiento, ir midiendo tus niveles de energía. Con el ciclo es más fácil porque sí es un patrón. Aún con el ciclo, si no duermes, aunque tengas estrógeno y estés ovulando, no tienes energía, ¿no? Entonces, saber identificar tus patrones de energía para saber cuándo te tienes que dar un descanso. Y es mucho este concepto que dicen en Silicon Valley de es un maratón, no es un sprint.
Si aceleras muchísimo al inicio del maratón, no aguantas los 42 kilómetros, ¿no? Entonces, es un maratón, no es un sprint. Ve regulando tu energía, ve dándote los traguitos de agua que necesitas para que no tires toalla, ¿no? O sea, esa es una parte, que es como manejar tu energía, no tu tiempo. Y la otra es entender cómo funcionan los químicos del cerebro para la motivación. O sea, por eso yo soy súper clavada ahora con las hormonas y todo esto, porque entiendes como qué le pasa a tu cerebro. Yo ya sé que en fase lútea mi cerebro no produce serotonina. O sea, o produce mucha menos serotonina, más bien. Sí produce serotonina, pero la producción de serotonina es mucho más difícil que suceda porque no hay estrógeno y sobre todo en la última parte de la fase lútea, es cuando bajan las dos hormonas. Casi no hay producción de serotonina en mi cerebro. Es normal que vaya a tener menos energía y esté más pesimista. Entonces, esos días no tomo decisiones muy importantes, ¿no? Por eso cuando estoy ovulando es cuando me motivo y pienso en grande y todo eso, porque ya sé que no puedo confiar en mi cerebro ese día, ¿no? O sea, ese día voy a estar más pesimista. Y eso no solamente pasa con las hormonas, sino que pasa con... Tu cerebro tiene como pathways de dopamina, que la dopamina es lo que te lleva a tomar acción. A veces creemos que la dopamina es el reward, pero no. La dopamina en sí es lo que te motiva a pararte y tomar acción, ¿no? A perseguir las cosas. Y si tú aprendes a darte dopamina, o sea, tú te das como, o más bien, como si tú te aprendes a recompensar por el esfuerzo y no por el resultado, programas los pathways de dopamina de tu cerebro para que obtenga placer del esfuerzo y no solo del resultado. Y esa, o sea, después de leer un chorro de escuchar podcasts y leer estudios de los atletas de alto rendimiento y la gente que logra cosas como muy exponenciales, ¿qué hacen? Aprenden a premiar a su cerebro con esfuerzo, no con resultados, ¿no? Entonces tú tienes que aprender a que cuando aún no ves el resultado, te tienes que decir a ti misma, esta es la parte buena. Empieza a sonreír ya. Así como que ya sonríe. O sea, como que ya ahorita this is the good part, ¿no? No te esperes hasta que ya esté el resultado, hasta que ya viste las ventas, hasta que ya, para motivarte, porque si no, es mucho más probable que a largo plazo te desmotives. Entonces es como entrenar a tu cerebro a obtener esa recompensa cuando estás haciendo el esfuerzo. Y si lo quieres hacer aún mejor, es darte esta recompensa de manera variable. O sea, así funcionan los casinos, ¿no? O sea, cuando hay variabilidad, tu cerebro genera adicción, ¿no? Entonces, si tú cada que haces esfuerzo te recompensas, te vas a aburrir. Pero si tú mentalmente tiras una moneda y dices, hoy me voy a recompensar, me voy a dar mi caminata, me voy a tal, pero otro día, aunque estés haciendo el esfuerzo, no te recompensas, como que tú solita vas programando tu cerebro para que esté buscando constantemente esa recompensa. Y es que de verdad, parece que trato a mi cerebro como una rata de laboratorio, pero es que así funciona nuestro cerebro, ¿no? O sea, así funciona el cerebro y por eso la mayoría de las personas no se motivan a largo plazo, porque ¿qué crees? Si tú te despiertas y lo primero que haces es ver Instagram, ya le estás dando dopamina a tu cerebro con cero esfuerzo. Entonces, o sea, ¿cómo vas a programar tu cerebro para el día si con el más mínimo tocaste tu celular ya estás recibiendo un rush de dopamina, ¿no? Y por eso es que ahora tanta gente tiene depresión y tiene ansiedad, o sea, digo, no tiene mucho también que ver con la comida procesada y así, los picos de glucosa que también tienen que ver, todo se conecta al final. Pero gran parte para mí es como el terrible hábito de despertarte y lo primero que ves es el celular. Y no es que veas el celular, porque obviamente todos tenemos despertador y, o sea, ya el celular es parte de nuestra vida. Pero es que te metas a un feed infinito de cosas, ya jodiste tus rewards de dopamina del día. O sea, ya estás programada, te estás programando automáticamente para tener más ansiedad y estar más como reactiva a las cosas durante el día, ¿no? Entonces, saber cómo funcionan los químicos de tu cerebro. A mí me encanta el podcast de Huberman Lab, que habla mucho de estas cosas, porque sí funciona así nuestro cerebro, ¿no? Ahora yo mucho lo que hago con Musa es que me despierto, veo mi hormonoscopio y medito, alimento a mi dragona y es lo primero que hago. Y si no he hecho eso, no me meto a redes sociales y no me pongo a hacer otras cosas para que me tome un esfuerzo y me gane una cosa con esfuerzo en el día y así entreno a mi cerebro a estar cómodo persiguiendo cosas. No se me da natural, de verdad, o sea, lo entreno para que no se desmotive a largo plazo, porque si no, los resultados son como el surf. Hay poquitas olas y mucha remada, ¿no? Entonces es así como lo voy manejando.
¿Cuál es la mejor parte de ser Pame Valdés? ¿Cuál es tu parte favorita de ser tú? Ay, qué buena pregunta. Yo creo que es justo este balance de energía femenina y masculina. O sea, ahora realmente como... Y esto es algo que si me lo hubieras preguntado el año pasado no hubiera dado esa respuesta. Pero hoy sí me doy cuenta que mi superpoder es que puedo jugar el juego masculino y el juego femenino y combinarlos de una manera muy espectacular para nosotras, ¿no? Entonces, para mí eso me hace sentir como muy auténtica y muy única, como que es algo muy mío. Y entonces, o sea, yo me puedo ir a surfear con mis amigos y cuando me meto a surfear son como casi puros hombres y yo. O me puedo ir a Silicon Valley a levantar capital a lugares donde son puros hombres, pero también puedo estar haciendo este trabajo creativo y irme con mis amigas a ver vestidos de novia, ya sabes, y hacer cosas como femeninas. Y el balance entre esas dos, que tanto tiempo pensé que estaba peleado, hoy lo veo como mi complemento y mi superpoder más grande y lo que define mi autenticidad como Pame Valdés, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que más me gusta de ser yo hoy en día. Depende en qué fase de mi ciclo estoy, literal. Pero, a ver, no es como que me veo al espejo antes de hacer algo valiente, pero como que entiendo la pregunta y el concepto, mucho lo hago cuando estoy haciendo cosas con esfuerzo. O sea, no lo hago viéndome al espejo, pero, por ejemplo, lo hago cuando voy un día al gym, que me cuesta mucho trabajo ser disciplinada, y estoy con mi coach así haciendo unas abdominales pesadísimas y me faltan 3 repeticiones y es como si me viera al espejo y me digo como, acuérdate de todas las veces que te costó trabajo y diste uno más y lograste lo que querías. O sea, como acuérdate, ¿no? Y entonces, cuando estoy haciendo lo que me cuesta trabajo, es mucho como, acuérdate. O sea, acuérdate toda la evidencia que tienes. Todas tenemos un ejemplo del pasado de vencer un obstáculo. Todas, de alguna manera, por más insignificante que sea el obstáculo, pero todas tenemos algún ejemplo de haber vencido un obstáculo. Acuérdate. O sea, cuando tienes que hacer algo valiente, acuérdate que ya lo hiciste. O sea, si ya lo pudiste hacer una vez, lo puedes hacer otra vez. O sea, tu cerebro se adapta y puede hacerlo de nuevo, ¿no? Entonces, como que mucho me trato de terapear con eso, como acuérdate, o sea, ya lo hiciste. Y acuérdate que si lo vuelves a hacer, vienen cosas buenas, ¿no? Y lo otro que hago mucho, o sea, no en el espejo, pero igual como en este concepto, es cuando tengo que hacer algo valiente y no tengo la motivación y no me puedo decir historias que me empoderan, porque las historias que nos contamos en nuestra cabeza son lo más importante. Cuando puedo, me cuento estas historias que me empoderan. Cuando nada más no tengo la motivación o estoy en la fase del ciclo donde me cuesta mucho trabajo ser optimista, literal me digo, se vale tener días malos. Se vale tener días malos, no tienes que ser fuerte todos los días, pero una mente fuerte y madura sabe no escucharse a sí misma en los días turbulentos. Eso lo aprendí de Young Pueblo, que es otro autor que me encanta, ¿no? Es como madurar también es saber que en los días más turbulentos no le haces caso a tu cabeza. Entonces, como que dependiendo en qué fase del ciclo estoy y cómo está mi nivel de motivación, uso la historia que más me funcione o la que me va a empujar como de uno más o la que me va a dar la autocompasión que a veces necesito. Ambas son válidas. Usa la que más te funcione ese día, literal. Sí, la que más necesites. Qué hermoso tener como un banco de opciones, de historias para decir como hoy la valentía es este tipo de historia, mañana la valentía es este otro tipo de historia. Y algo que me encanta de ti, de todas las cosas que admiro tanto de tu cerebro, es cómo sueñas tan grande y una visión tan grande y no solo por un ratito, sino que llevas años soñando gigante y empujando y abriendo el camino para tantas de nosotras. ¿Qué preguntas te haces o qué preguntas nos podemos hacer para asegurarnos de que lo que nos estamos cuestionando, lo que nos estamos planificando, no se está quedando adentro de esa misma comodidad de la que hablaste antes, de estar construyendo adentro de nuestra zona de confort o súper apegadas a estas etiquetas o súper apegadas a cierta medalla externa y cómo nos volamos la cabeza a nosotras mismas? Como que, ¿qué herramientas nos puedes dar para después de esta entrevista salir y decir como, wow, aquí me estaba quedando chiquita, me estaba haciendo chiquita y necesito como explotar este límite percibido o este territorio en el cual me enjaulé por accidente sin darme cuenta? Sí. Fíjate que son dos. Una es, somos víctimas de nuestro ambiente, ¿no? Entonces, eres el promedio de las 5 personas que te rodean. Es la realidad,
¿no? Ahora, entonces, ¿por qué te fuiste a vivir a un pueblo surfer? ¿No? Me dirías a mí. Y es como, sí, pero hago mucho esfuerzo de seguirme rodeando de estas personas brillantes. Y voy a Silicon Valley y aquí, incluso dentro de mi pueblo surfero, busco las personas que me estimulan mucho intelectualmente, ¿no? Entonces, o sea, date cuenta de la gente que está a tu alrededor y ve si te están empujando a soñar más grande o no. Es hasta injusto cuánto influye la gente que nos rodea, ¿no? Y viene desde tu familia, o sea, diciéndote que no creen o que es muy difícil, o a lo mejor como veías a tu papá o a tu mamá pensar sobre cuál era el límite de las cosas, eso te predispone. Y no los juzgues, no vayas a caer en la trampa de, ay, como yo ya sé esto, soy mejor que ellos, entonces los hago menos. No, 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 no. Solo reconoce sus limitantes y trata de sumar más personas. O sea, no dejes de llevarte con personas. Suma más personas que suban el promedio a tu pool de personas con las que pasas tiempo, ¿no? O sea, busca esas personas que te ayuden a pensar más grande y rodéate de ellas. Y yo busco mucho estar en conversaciones que me hacen pensar más grande, que me hacen soñar más grande, que me hacen cuestionar, que me hacen buscar este tipo de cosas. Y si no lo encuentras en tu ambiente social, escucha podcasts, escucha audiolibros, ¿no? Escucha a Naval Ravikant. O sea, ese es, por ejemplo, un librazo que les recomiendo. Está en Vic, lo pueden escuchar en español. El almanaque de Naval Ravikant. Justo tiene todo un capítulo que habla de cómo volverte rico sin ser suertudo, ¿no? Y habla del concepto de cómo la riqueza es una habilidad que todos podemos aprender, ¿no? Ese es un librazo que recomiendo que escuchen. Entonces, ya sea con la gente que te rodea, o escucha audiolibros y escucha podcasts de mentes brillantes. Y eso te va a ayudar, o sea, es al final las historias que te estás contando en tu cabeza. Antes no podíamos porque no existían estas herramientas online y sí eras como tu ambiente nada más. Ahora tú puedes como modificar ese ambiente con el contenido que consumes, ¿no? Ya sea de tus amigos o de creadores, redes sociales o autores, audiolibros, etc. Entonces, esa es una. Y la otra es un concepto que justo escuché de Daniel Marcos, que es un emprendedor bastante exitoso, que me voló la cabeza cuando lo escuché y espero que a ustedes les vuele la cabeza también. Y es que es más probable ser billonario que millonario. O sea, billonario con B de billions, que millonario con M de millions. Y entonces, ¿por qué casi no hay billonarios, dirías tú, no? Y el argumento que él dice, que me pareció muy bueno, es una muy buena historia que me cuento para pensar más grande, es, imagínate que quieres empezar un restaurante de comida Thai en la Ciudad de México. Pon tú que el tamaño de mercado de comida Thai en la Ciudad de México es de $25 millones. Pero de nuevo, abrir un restaurante de comida Thai no es una idea tan innovadora y distinta. Entonces se les va a ocurrir a muchas personas, ¿no? Entonces pon tú que haya 5, 10 personas tratando de construir un restaurante de comida Thai en la Ciudad de México. Entonces ese mercado de $20 millones se divide entre 10 personas. Entonces a cada persona le va a tocar pues más o menos en promedio $2 millones, ¿no? Ahora, ¿de qué tamaño crees que es el mercado de self-driving cars, coches que se manejan solos? O sea, trillones de dólares, literal, trillones de dólares global. ¿Cuántas personas crees que están intentando crear coches que se manejan solos? ¿4 o 5? O sea, menos, han de ser 3. Es como Google, Uber y chance hay un par más. 3, 4. Trillones de dólares entre 4 versus $20 millones entre 5. O sea, es mucho más probable que seas billionaire a que seas millionaire. Obviamente, esto no es tan simple. Es mucho más complejo crear coches que se manejan solos que crear un restaurante de comida Thai. Obviamente, y porque ya siempre que digo estas cosas me dicen como, ay, qué privilegiada, es que no todos podemos ir a Silicon Valley. Obviamente, es el privilegio de ir y conseguir los recursos que necesitas para hacer coches que se manejan solos versus los recursos que necesitas para hacer un restaurante de comida Thai. Obviamente son diferentes. Pero no quiero que pienses en eso cuando escuches este argumento. Quiero que pienses que la persona que construye un restaurante de comida Thai y la persona que construye coches que se manejan solos trabajan la misma cantidad de horas. No tienen más horas en el día unos que los otros. Solamente es en qué están invirtiendo su tiempo. Entonces, es igual de complejo. Es más complejo hacer self-driving cars, pero te va a tomar el mismo tiempo y el mismo esfuerzo hacer una empresa de coches que se manejan solos que hacer un restaurante de comida Thai. Entonces, ¿por qué estás eligiendo el más chiquito? ¿No? O sea, literal. Y ahora,
Obviamente esto tiene que ver mucho más con el apetito de riesgo que tengas, ¿no? O sea, yo, de verdad, haría más dinero en cash, o sea, en efectivo, si monetizara mis redes sociales como creadora de contenido y vendiera cursos, high ticket, y si hiciera todo eso, yo ganaría más dinero que el sueldo que me pago con Vic, porque yo con Vic me pago un sueldo y le apuesto a lo que va a valer mi empresa el día que yo salga a la bolsa y que tiene el potencial de ser un Facebook. Es riesgosísimo, pero hay muy pocas personas que lo logran y que lo intentan, y entonces yo le apuesto a eso, ¿no? Entonces yo invierto mi tiempo en eso. Ahora, obviamente, o sea, muchas veces me lo cuestiono, digo como, ay, o sea, no sé, como que muchas veces quisiera tener a lo mejor más efectivo o más cash, que haciendo como el trabajo de a lo mejor creador de contenido podría llegar a eso un poco más rápido, pero no podría estar haciendo este trabajo riesgoso exponencial al que le apuesto, ¿no? Entonces, también es un poco de en qué etapa de tu vida estás. Yo ahorita estoy en la etapa donde es arriesgar todo. O sea, a lo mejor en 5 o 10 años que ya tenga hijos, pues voy a hacer más aversa al riesgo. Entonces, ahorita tengo que aprovechar y hacer la cosa más exponencial, loca y difícil que me incremente mis probabilidades de hacer algo enorme. Pero existe 99% de las startups como Vic mueren. Eso no pasa en un restaurante de... Bueno, a lo mejor en los restaurantes sí es muy brutal, pero en otros negocios como más tradicionales, digitales, la tasa de muerte no es tan alta como en una startup, pero a alto riesgo hay alta recompensa, ¿no? Entonces es muy... Entiende tu apetito de riesgo y si puedes tener riesgo, apuesta en grande porque pues, al final te va a tomar la misma cantidad de horas trabajar. O sea, si yo hoy estuviera, en vez de haciendo Vic y Musa, estuviera llevando un restaurante de comida Thai, me tomaría la misma cantidad de horas hacerlo, ¿no? Y ojo que no digo que hacer un restaurante de comida Thai es un mal negocio, para nada. O sea, admiro muchísimo a las personas que hacen restaurantes. Es un negocio dificilísimo, requiere un chorro de esfuerzo. O sea, es nada más una manera de ejemplificar el tamaño de mercado y la misma cantidad de horas puedes estar haciendo algo mucho más exponencial. Y esa mentalidad exponencial es lo que tienen en Silicon Valley, que es lo que a mí me inyectaron en la cabeza, que no he podido dejar de pensar desde entonces, ¿no? Entonces, espero que esto te ayude a pensar como, si ya estás cómoda en tu zona de confort, piensa como, pues a lo mejor y me puedo arriesgar más. Es muy probable que no tengas éxito si te arriesgas más. Muy probable. No me vayan a decir después, como, me arriesgué y no me salió. Lo más probable es que si te arriesgas no te sale. Pero si te sale, te va a salir enorme. Entonces, si puedes en tu contexto de vida intentar algo riesgoso y estás en un escenario donde aplica, sueña un poquito más grande porque es más probable que seas billonaria que millonaria, literal. Wow. Me recuerda también como ese concepto de que hay, de Tim Ferriss, de que hay más competencia en la mediocridad y mucha menos competencia en las metas gigantes. Literal. Porque en la mediocridad todo el mundo está jugando por la misma meta, por el mismo norte. Y si te pones metas 10 veces más grandes, significa que ya estás jugando con solo el 1% de las personas, el 1% de la competencia. Y por ende es mucho más probable de que no solo que funcione, sino que seas un líder o una líder en ese aspecto. Literal. Y literal. Última pregunta. ¿Qué significa una vida llena de vida para Pame Valdés? Uy, es una vida llena de naturaleza que te recuerda qué es lo esencial. Es una vida compartida con gente que te suma y que aporta a tu vida. Y es una vida con propósito. O sea, que todos los días te despiertas y haces algo que te hace sentir que estás aportando al mundo de una manera positiva, ¿no? Para mí esos son como mis 3 pilares de una vida llena de vida. Le agregaría un cuarto. Le agregaría un cuarto que es aprendizaje constante, ¿no? O sea, es una vida llena de nuevas cosas, dinámica, de aprender cosas nuevas todo el tiempo. Un cerebro bien vivo y bien nutrido. Sí, exacto. Gracias, Pame. Qué lujo y qué regalo haber podido pasar este tiempo contigo, escuchándote, viéndote, sintiendo tu energía, este fuego. Te brillan los ojos en estrellitas, es demasiado contagioso, inspirador, motivador ver a una mujer mexicana abriendo caminos para todas. Gracias por estar en Mi Mejor Versión podcast. Por favor, váyanse a inscribir en la lista de espera de Musa para todos estar primeritas el rato que podamos entrar y ver a nuestros dragones y nuestras musas y nuestras diosas. Vamos a dejar tu Instagram aquí abajo.
algo más que queramos aportar al final para que te vayan a buscar y seguir. Y obviamente descárguense Vic ayer. Sí, sí, por favor síganme, me encanta escuchar historias de mujeres y, o sea, me llegan muchos mensajes en Instagram, entonces a veces no los puedo contestar todos, pero escríbanme, cuéntenme qué les parece y si en algo puedo ayudar. Mi Instagram es @pamevls y me encantaría que prueben Vic, B de bueno, doble E, K de kilo, y se pueden inscribir a la lista de espera de Musa, que ya muy pronto va a abrir. Es musa.app. Ahí se pueden inscribir a la lista de espera. Y pues espero que esto les ayude a pensar más grande, a recordar que no siempre le tienen que hacer caso a su cerebro cuando les dice cosas catastróficas y que también pueden empujar a su cerebro a pensar más grande. Y pues gracias a ti, Isa, porque eres una de mis musas. Por eso le llamo musa a mi app, porque es por todas las mujeres que me inspiran. Las musas antes eran mujeres que inspiraban hombres y creo que las mujeres deberíamos de tener musas, que son, pues nosotras ser nuestra propia musa, pero también musas, que son otras mujeres fregonas. Y tú eres una musa para mí, Isa. Entonces, gracias por invitarme aquí. Gracias, Pame.